Valle. Lo hace rápidamente Guillén. Pone la pelota por el medio. Busca Ayala. Entrega, descarga sobre Manuel Romero. Rodas con la pelota. Es salida para General Caballero, que está intentando empatar el juego. Informa personal. Si tenés wifi personal te duplicamos todo. Triunfo parcial de Tacuaré. Viene el empate del Valle. Vino. Salvo el arquero. Notable, estupendo, fantástico, extraordinario. Wagner acaba de sacar del empate a Pedro del Valle solo con el pecho. Wagner le puso el pecho a esa situación. Quedó en el piso golpeado el brasileño. Era gol de General Caballero. Notable Wagner Niño. Buena asociación de toques, el movimiento. Dejan libre a Del Valle, que se mete solito ante la salida del arquero. No logró elevar bien esa pelota. Igual es cierto, está el mérito también de Wagner, que salió para achicar. Justo termina pegándole en el pecho esa pelota. No elevó del todo Del Valle, por eso se lamenta. Sabe que algo más podía hacer en esa situación. La pelota va directamente al pecho de Wagner, que es bastante grande. Achicó la situación, pero tuvo esta magnífica chance de anotar General Caballero, que hace poquito nada más sufrió ese primer tanto, pero se pone más que interesante este comienzo de partido en Villariza. Está ganando el equipo de Tacuaré 1-0. Triunfo que beneficia a Tacuaré, que con este triunfo parcial está saliendo de la zona roja del descenso. 1,086. De momento en zona roja están General Caballero 1,078 y Sol de América 1,070. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo, carrera aceite donde que se indica corre. Tacuaré 1, General Caballero 0. Eso seguro. Exacto. A sacar Wagner para Tacuaré. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. La más importante distribuye en Paraguay, Frutos de los Andes. Instagram, Frutos de los Andes, BY. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo César de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Ellerson levanta la pelota, golpea de cabeza desde el fondo. Rodas, balón por el medio para Marcelo Paredes, de cabeza también. Juega sobre la zona izquierda para Fernández, autor del gol con el cual Tacuaré gana 1-0. Pierde la pelota el volante ofensivo, que en el campeonato anterior estaba jugando por la camiseta del Sportivo Luqueño. La pelota sobre la zona derecha en poder de Miller Marico. Tiene que retroceder todo, le queda Romero. Busca el empate Cáceres para General Caballero. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Polio frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Carapeguá sigue en la disputa por un lugar en la máxima categoría, señores. Fecha 20 para la intermedia. De local, Carapeguá superó 2-1 Resistencia. Atención, capitán, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Se va metiendo Colmanzas, Guillén. Sigue llegando los aficionados de General Caballero. Un número importante. Ahora está llegando la familia. Habría que ver de qué jugador, pero son más o menos como 15, todos con los globos correspondientes y un cartel que la distancia no observa, pero sí, son familiares de algún jugador de General Caballero que están en un número importante en la zona de las plateas. Bullanguera o allí los familiares están cantando allí con los globos correspondientes. Un buen clima igualmente en la zona de las plateas. Sí, señor. Pelota para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Ciudadela 751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hablando de la intermedia, fecha 20, se va a cerrar con el partido en Villa Hayes entre el 12 de junio, recibiendo el comprometido Colegiales. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pan Cortina, etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya, salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Con esto, ¿cómo queda la tabla de promedio? ¿Sigue comprometido Tacuaré con General Caballero o con Sol, Gerardo? Sí, señor, vamos a repasar así. Tacuaré está saliendo de la zona roja del descenso, 1,086. Y por ahora tachados en zona roja de momento, General Caballero 1,078, Sol de América 1,070. Muy bien, Cáceres despeja desde el fondo para Tacuaré. Hoy lunes, Mega Web y Mega App en Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 082-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Va Del Valle, puede estar el empate, se equivocó Del Valle, saca Ellerson. La pelota en el rebote le favorece a Lescano sobre el costado izquierdo, falta de Brizuela, que lo termina empujando a Lescano. Tiro libre peligroso, tiro libre cerca del área.
para el equipo de General Caballero. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Milita contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no hay tal acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. La orden del juez, Blas Cáceres le pega desde el costado izquierdo, suben los zagueros, Romero, Rodas, dentro del área, Rivarola, Clementino González, solamente la barrera está Colmán, va a quedar el Caballero para el empate, centro, saca de cabeza Brizuela, la pelota en el rebote le queda a Colmán, intenta el contragolpe, baja por el medio, no puede Riveros, va recuperando Arce para el equipo de General Caballero, Arce casi se complica, logra girar, dejó atrás la marca de Colmán, va a rematar cerca del área la pelota de Clementino, pase para Ayala, insiste Arce, vino el empate, cayó solo, no hay falta, me parece que termina cayendo solo. Sí, por lo menos para nosotros sí, es algo que supuestamente empujaron, pero aquí por lo menos no observamos, aquí eso que estamos más cerca. Tarjeta, piden los jugadores salir de Tacuarembó, una simulación que se dio, se pudo dar algún contacto, pero uno fuerte por lo menos no advertimos desde aquí. Eso sí, comienza a acelerar la marcha. Tempraneramente recibió ese gol la gente de General Caballero a los 9 de partido, pero en realidad a la hora de juego habrá sido 3 minutos de juego, porque entre caída y otras situaciones se tuvo, y efectivamente, correcto Gerardo, entonces lo que nos decís, cayó, no existió falta en contra de Arce, bastante rápido, habilidoso, pero definitivamente no hubo contacto, Gerardo. No, señor, se tira el futbolista General Caballero, Jorge. Estupendo, simuló y estaba cerca, bien por el árbitro Benítez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robbie Locker, más éxitos de Yacor. General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Señores, el viernes arranca la sexta fecha que contempla el superclásico del fútbol paraguayo el viernes. Luquillo recibe a Tacuarembó en Pedro Juan Caballero, 2 de mayo, Trinidense. Como estar con 187 garantía contra años en el camino, encontrarlas en Chacomero y todos los distribuidores del país. Midea, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación, sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. La pelota le va quedando a Riveros, avanza sobre el costado izquierdo el equipo de Tacuarembó y Riveros y el mano a mano con Marico. Balón para Marcelo Paredes, retrocede para el experimentado Miguel Zamudio. Coloca centro, pelota al área, Romero la marca. Romero por el medio para Del Valle, pelotazo al vacío, no está nadie de General Caballero. Ellerson va a recoger solo, buscando la salida para Tacuarembó. Mil empeños, pinta reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Lo auténtico del Chaco, Chor TV, carne 100% variedad de cortes, costillas, tapa, cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortitzer. Saca el arquero Guillén, la pelota de Pedro del Valle, apunta, va a rematar Del Valle cerca del área, puede estar el empate, va a generar Caballero, apertura para Arce, Arce del centro, vino Clementino, le termina sacando el deseo, meter el cabezazo allí, la marca por altura de Argüello, casi lo empareja el equipo visitante con Clementino Niño. Que está metiendo presión, que es bastante rápido del medio para arriba el equipo rojo, solo que arriba no está cerrando una buena situación en cuanto a lo que puede ir generando. Pasó de largo el centro allí, lograron desviar esa pelota cuando Clementino se aprestaba para el cabezazo. A ver qué pasa en este lateral. Es pelota para General Caballero cerca del banderín. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Vino al centro, Cáceres apunta, le pegó mal, Blas Cáceres se lamenta, el melenudo volante del equipo de General Caballero, tiro de portería que corresponde a Tacuarembó. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas, General día 640. Teléfono 496-553, seguinos en Instagram como Bema y Flores. En Caca... Perdón Darío, estaba... enojado allí Clementino, le está reclamando algo a Ellerson, se discuten también, entra allí Marcos Cáceres, va a despejar desde el fondo Wagner para Tacuarembó. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en la pareja, así que la esquina te está Nova Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Se va metiendo sobre la zona derecha. Colmán quiere ganar fondo de cancha. El volante ofensivo de Tacuarembó saca el escano desde el fondo. La pelota para Blas Cáceres, gira. Eleva para Clementino González, que tiene un duelo particular con Marcos Cáceres. Vuelve a reclamar Clementino. La pelota le queda sobre costado izquierdo al escano. Mete la pierna arriba, Rola, no hay falta. Me parece que hubo infracción de Argüello. El árbitro deja seguir. Insiste Arce al piso. Tiro libre para General Caballero. En Joseph Barber, servicio de corte de barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Y Susu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Comienza a calentarse el partido, amonestado Marcos Cáceres.
El experimentado zaguero de Tacuarí, la falta sobre Arce. Tiro libre, peligroso, tiro libre cerca del área para General Caballero. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Campeonato argentino, segunda división, Bronda Drogué le ganó 1-0 a Rafael en el equipo perdedor. Jugó todo el compromiso el zaguero paraguayo Gustavo Navarro. Se va recuperando Arce, le va a pegar Blas Cáceres, busca el empate por arriba el equipo de General Caballero. El lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5:13 horas. Sargento Silva entre Defensores del Chaco y Cuna Miranda Cueto. Comercial Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Arroz Primavera, Concepción. La orden del juez, Blas Cáceres levanta, centro para Clementino, intentó por arriba. Se le fue la pelota, pide córner, no avisa el árbitro. Tiro de portería para Tacuarí. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Va a sacar desde el fondo Wagner, que hasta aquí tuvo dos paradas importantes, ambas frente al delantero Pedro del Valle. Despeja al brasileño desde el fondo para Tacuarí. Descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Saca Argüello y la pelota tiene destino. De Riveros deja pasar para Colmán. Marca Rodas del fondo. Pelota para Marcelo Paredes. El volante capitán de Tacuarí que baje la pelota para Argüello. Este para Marcos Cáceres. Se perfila y quita con la zurda. Balón para Lescano. Lescano mete el cabeza sobre el medio para Pablo Ayala. Ayala y el rebote. La pelota le va quedando arriba a Arola. Busca el empate la visita. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo. Ganan más estés donde estés. Indicador. Tacuarí 1, General Caballero 5. Eso seguro. Chaco. Monumental. Saque de costado en ataque para Tacuarí. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más pequeños. Bicicleta Veloz Aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. Bueno, niño. Bueno. Esta es una Infoluz, señores de la Ande. Se fue la energía aquí en Villa Elisa de las Torres. Lo bueno es que aquí ya son luces LED. Una vez que regrese la energía, va a regresar de forma rápida. Buen punto, Marquito. En cabina hay luz. El tema es las torres. Así que vamos a esperar. Porque veníamos bien. Habrá que ver qué sucedió. Inusual en Villaliza eso. Se da poquito, casi nada, pero es un toque de atención. Porque se utiliza y mucho. Se juega aquí los partidos de Sol de América, Libertad C local, ahora Tacuaré, Intermedia también Tembetaré. Así que va a hacer las consultas correspondientes. Se fueron las energías en las torres. Habrá que ver qué es lo que está sucediendo. Sí, la buena noticia es que en este caso en cabina hay luz. Energía vemos también en el barrio. Es una cuestión interna. Tiene que ver con las luces. Habrá que ver si es los generadores y cosas así. Y repito, y como ya son las luces LED, debería devolver rápido esto una vez que se subsane la situación. Cualquier cosita vamos a aprovechar allí, gentileza de la TV, si llegan a hablar con algún encargado también en la zona baja. Ya Marquito también está bajando a preguntar a ver qué sucedió. Muy bien, pausa, corte de energía eléctrica aquí en Villaliza, 26 de juego, primera etapa, gana Tacuarí 1-0. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con respaldo de garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Casal, Gerardo. cuando quieras escuchamos la conferencia de prensa de anoche de Martín Palermo. Antes, cortito, una buena. Se escucha ya el generador funcionar. Está funcionando ya el generador. Y eso es una buena noticia. Así que con las luces LED, en principio no deberíamos tener muchos inconvenientes para que esto regrese en minutos. Por lo menos el generador ya se encendió. Aprovechan los entrenadores para dar indicaciones igualmente. Y yo creo que podemos esperar 1 o 2 minutos. Como son luces LED, podemos llegar a cortarlo de Palermo. Ahí está, es lo que dije. Ya volvió la energía. Ahora, eso es lo bueno de las luces LED. Se da el pestañeo allí, se encendió las luces del generador y ya volvió con normalidad. Es lo bueno de tener luces LED. En otros escenarios, vamos a esperar unos 10, 15 minutos entre que se enfrían las luces y compañía. Aquí ya con las luces LED ya regresó. Buena noticia, señor Gerardo. Pedro. Sí, señor, correcto. Muy bien. Vamos con Darío y regresamos. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Avenida Cibellana 1751. Llámanos al sitio 296060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ya regresó con total normalidad. Repito, es lo bueno de las luces LED. Después vamos a ver
cuál fue el inconveniente. Pudo que haber sido algún pestañeo de la anda y después regresó, porque ahora sí se escucha el generador. Antes me decía Marquito que no se escuchaba el generador, ¿verdad? Es verdad eso. Y está prosiguiendo el fútbol Jorge Casale, todo suyo, señor. Señores, saque de costado que corresponde al conjunto de Tacuary, que gana 1-0. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate, ya se lo protegió, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Es pelota para Tacuary en ataque. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. En Fernando La Mora, esquina Morquio. Ferropar sea 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Intentó en ataque, pero se le terminó yendo la pelota al 10 de Tacuary. Colmán saca a Guillén. La pelota le va quedando sobre la zona derecha. Atención a Marico, que cometió el penal, que lo transformó en gol. El futbolista Diego Fernández del equipo de Tacuary pica. Atencionarse sobre la zona derecha. Marca Ellerson. Pelota por el medio. Despeja Romero para la visita. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tu servicio. JMC, la fuerza del trabajo, con respaldo de Chacomer Automotores. La pelota le va quedando Manuel Romero. Va al piso Rivero. Intenta Brizuela. Se le va la pelota. Es lateral para Tacuary. Dice Brizuela. Pero el asistente que está cerca indica que habrá salida desde el fondo para General Caballero. Hasta el 17 de agosto, 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas multimarcas y más. Informate en bancoop.com.py. Bancoop crece desde la raíz. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Se va metiendo Rivarola, pase para Arce, si alcanza ahora peligros, el esfuerzo no va a llegar. Intentó Arce, pero no alcanzó, Niño. Era buena la situación, parecía tiro de esquina, por eso se vuelve loco aquí el técnico General Caballero, también Blas Cáceres y otros. Dale, árbitro, y las pelotas, dice, porque también los pasapelotas se están demorando un poquito en sus movimientos. Ya está bastante furioso, y eso que tenemos un poquito todavía de partido, apenas 30, queda mucho en el juego. Y ya se están poniendo por lo menos algo lento los pasapelotas por esta victoria que es importante para Tacuary. Y el que grita de fondo el dale, profe, es Humberto García, que quiere que continúe esto. Es pelota para Tacuary. Neumáticos Yokohama. Aguardame Rivero para el segundo. Vino, está afuera. Afuera Rivero, solo de contra. Picó en diagonal, desespera salida de Guillén. Definió de cuchara, de globito, de emboquillada. La pelota por encima del travesaño, Niño. Así como apuró General Caballero, tuvo su chance en esta Tacuary. Un buen movimiento rápido al traslado de la pelota. El balón le cae a Luis Riveros a espaldas los centrales del General Caballero. Y ante la salida del arquero, Guillén define así como decía, de cucharita. Se le fue un poquitito fuerte, cayó en el techo allí del arco, pero fue buena esta chance para Tacuary. Hasta aquí, atractivo primer tiempo en Villa Elisa. Hacia el segundo de Tacuary. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 31 minutos. Primera etapa, Robilo, Caramás, el que se indica, Jorge. Tacuary 1, General Caballero 0. Hizo seguro, Chaco. Romero de cabeza, la pelota para Rivarola, frena con el pecho, jugando para Pablo Ayala por el medio, encara y escapa de la marca de Colmán. La pelota le va quedando Rodas largo, el pelota sobra del Valle, bajando bien. Del Valle tiene el esférico ante la marca de Argüello. Balón de mitad de terreno para Pablo Ayala, Ayala para Cáceres, encaró, escapó del brasileño Ferraz, va Cáceres. La pelota arriba, equivocado, pide disculpas al Escano que quería enviar al centro. Lateral en su terreno para Tacuary. Campeonato argentino arrancó Tigre ante Godoy Cruz. En el equipo locales son suplentes los paraguayos Blas Armoa y Romeo Benítez. 32 de juego, primera parte, gana Tacuary 1-0. Recorrer más por menos con Cele Itaú, hasta 15% de descuento con tarjetas de débito Itaú Mastercard Contactless, el mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. El sábado General Caballero recibe a Nacional Sudamérica aquí en Villa Elisa frente a Tacuary, esta fecha del torneo clausura. Santa Elena te premia con premios fantásticos, envía un SMS al 44405 con las letras SH, número de lote, tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha al PS15 se convierte en tu defensa imbatible, una tableta al día es tu jugada ganadora. Al PS15, calidad Fapasa. Brizuela y el contragolpe. Intentó el contragolpe, se le fue la pelota, reclama Humberto García y el asistente se dio cuenta de eso. El balón le va quedando al Escano, cerca del banderín, pelota para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad.
Valescano levanta centro, la pelota adentro del área para Rivarola, saca Marcos Cáceres, el rebote le va quedando a Arce, busca Del Valle, la marca del experimentado Miguel Zamudio, corre Brizuela, Lescano un costado, saque de manos en su campo para Tacuarí. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo de Oro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemí, Acceso Surcas y Perpetuo Socorro, Niembe. El domingo, jornada de Superclásico, 16:30, la Nueva Olla, Cerro Porteño recibe Olimpia. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. Intenta de vuelta Clementino González, no entiende la intención de Clementino. Rivarola, que iba a buscar la devolución. La pelota le va quedando finalmente a Wagner, señores, bajo la intensidad del fútbol. 34 tenemos de la primera etapa. Continúa el triunfo de Tacuarí 1-0. Ven a divertirte el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsononline.com. En Bristol, aprovechar agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa electrodomésticos del país. Baja Rivero, se perfila para el disparo, avanza Tacuarí, la pelota sobre la derecha para Brizuela, quiere colocar el centro, cabecera Velar, Ferraz toma contacto con la pelota, juega por abajo para Argüello, Encaro dejó atrás la marca de Blas Cáceres, insiste Argüello en diagonal, la pelota le va quedando, atención dentro del área, Colmán, saca Rodas como puede, insiste Diego Fernández, la presencia del Valle, baja Rivarola de cabeza, el rebote para Cáceres en la salida de General Caballero. Bajo la tecnología de QF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico CRC, filetes, lomitos y más. Pechugón, a todos les gusta. Chiparrica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 12 y Pacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales, escribinos al 091-31-9705. Chiparrica, definitivamente la mejor chipa del país. Se enojó Humberto García allí con Clementino, que tenía que ir a buscar el cabezazo dentro del área y quiso Clementino y lanzó lateral. Insiste Del Valle, remate mal afuera. Estilo de portería para el equipo de Tacuarí Niño. Ahora sí, aplaudió esta última acción de Ayala, se la ven bastante activo, da permanentemente indicaciones. El técnico de General Caballero tuvo ayer unas chances, pero no está teniendo la puntería final para poder llegar al empate del cuadro rojo. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Romero, Caramacete, donde estés iniciador. Señores, Tacuarí 1, General Caballero 0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Desde el fondo la salida de Wagner para Tacuarí. La Pera se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caceramón, Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. Decir bienestar y certeza de Jijín Paco, más de 40 años llevando energía al país. Pelota que le va quedando a Rodas, baja de cabeza por el medio, interviene intentando recuperar Fernández, la pelota le va quedando a Marcelo Paredes, apertura para Argüello, va Fernández, encaró, escapó de la marca de Romero, pase al área sobre la presencia de Riveros, va a rematar, coloca centro, pegó en la pierna de Rodas, el rebote le queda a Blas Cáceres, intenta el contragolpe el equipo de General Caballero. Energías llega hasta tu casa, son seguras, y demás la instalación es gratuita, delivery 021-728-9228, el asterisco 457, tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, tu camino, tractor Bistoni. Pegas al 083-119-720, conoce más en bistoni.com.py. Va al ataque General Caballero, se le va la pelota al lateral derecho, hablamos de Mareco, pegó en Ferraz, se queda de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Quiere el empate General Caballero, vendrá el centro. Di Marico, que reitero, le hizo la falta a Fernández para el penal, que justamente Fernández los transformó en gol, con el cual está ganando el equipo de Tacuarí 1-0. Disparo de Ayala a las manos del arquero Wagner de Tacuarí. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, organización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguay Inmobiliaria S.A. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, puedes obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 248-8000, SPS, 21 años cuidando la salud de tu familia. Romero en la marca, la pelota le va quedando por ahora Pablo Ayala, ya la juega por abajo, Férico en poder del arquero Guillén, largo el pelotazo sobre la zona derecha, a la búsqueda del balón, va Arce, hace el esfuerzo, recupera la pelota dejando para Marico, Marico para Rivarola, tiene amplio panorama, por el medio le va quedando ahora Blas Cáceres, apertura sobre el costado izquierdo, pica bien Lescano, va a elevar el centro, no prefiere jugar con Del Valle, el mano a mano con Argüello, Del Valle encaró, escapó centro, le queda la pelota a Blas Cáceres, saca Ellerson, el rebote y la salida de Brizuela para Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Equitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Equitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Brito Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Se viene, atención sobre el lado izquierdo, Blas Cáceres levanta la pelota por Lescano, intenta ganar por arriba, Argüello impide
el intento del Lescano, pelota al fondo, tiro de portería que favorece a Tacuarí. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pan continente que te alegra con pomelo. Es paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. 38 tenemos de la primera parte, señores. Gana Tacuarí en duelo de equipos necesitados. Tacuarí le gana por ahora 1-0 General Caballero. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, CPH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria promocionan adhesivos, descuentos del 30%, juegos de baños, griperías y mucho más. Chales de Gol 2034, Asunción, Cantabria. La pelota en poder de Argüello sobre la zona derecha. La marca del Valle. Argüello levanta la pelota. Va corriendo Colmán con Riveros. Riveros aguanta, pica Colmán. Hace el esfuerzo, no va a alcanzar. Se le fue la pelota por línea de fondo para tiro de portería para el rojo mallorquino. Lleva una Nissan Frontier doble cabina 4x4 con servicio gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. Cuotas de $299 o al contado $33.990. Financiación propia del Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida. Con respaldo garantía el Grupo Luminotecnia. El jueves comienza el partido entre Libertad y Ameliano. El primero de los tres. 2 por Copa Sudamericana y 1 por el campeonato. Por Copa Sudamericana cuando va General Caballero. Intentó del Valle el centro. Pelota al área. Corre Clementino. Baja de cabeza Marcos Cáceres para el arquero. Wagner atrapa al golero de Tacuarí. Decía el duelo entre Libertad y Ameliano. Copa Sudamericana. Partido de octavo de final. El jueves arbitraje de Maximiliano Ramírez de Argentina en el bar Germán Delfino. Libertad Ameliano, juego de ida, octavo de final de la Sudamericana. Doctor Salón Medicina, prepago, precio, variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero Upisa. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Primera etapa, Robilo, Canadá, donde estés sin Villador. Señores, Tacuarí 1, General Caballero 0. Eso seguro, Chaco. La pelota de Clementino González. Clementino aguanta la marca de Brizuela y le termina regalando Marcelo Paredes. Ojo que puede iniciarse el contragolpe de Tacuarí con Paredes. La pelota sobre el sector izquierdo. Allí tiene Riveros. Riveros levanta centro con destino de Brizuela. Baja de cabeza para Colmán. Sale Guillén. Atento el enorme arquero de General Caballero. Se queda con el balón. En Concasa empecé tu historia con base fuerte y duradera. Acá los geogramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El día jueves 22 de agosto, Ameliano frente a Libertad en el Defensores del Chaco. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Va Arce frenando con el pecho, se mete Arce ante la marca de Zamudio. ¿Qué dice el asistente? Que se le fue la pelota, impactó en Arce, que le reclama allí a Marico, saque de manos en su terreno para Tacuarí. 41 tenemos de la primera etapa, gana Tacuarí 1-0. Unisal, C Central España 330, San Lorenzo, Pilar, Escena, Breca, Peteita, Agua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeo y Pilar. Unisal, desde Los Peñados de la Moza Mendoza, que Copa su brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Zamudio tiene la pelota al experimentado zaguero del equipo de Tacuarí. Ellerson se equivoca. La pelota le va quedando sin embargo por el medio a Paredes. Paredes pierde el balón ante la marca de Arce. Desplaza en campo rival sobre la banda derecha. Zamudio la marca. El balón se va a perder a un costado. Habrá lateral en ofensiva sobre la zona diestra para el conjunto de General Caballero. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo sea de seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. La pelota en poder de Clementino, pierde el balón, intenta el contragolpe Colman, recoge Miller Marico, para atrás el balón para Guillén. Guillén tiene el control de la pelota al arquero, levanta la cabeza, juega corto, la pelota para Manuel Romero. Romero otra vez con Guillén, busca la salida General Caballero. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abastor Norte, bloquea Pollo Semanal de Granjero Campo 9. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. El ahorro a su supermayorista está en el mercado San Lorenzo, Capital Ruta 1 y Capital Ruta 2, kilómetro 21 y medio.
Por el campeonato van a jugar el día lunes en el cierre de la sexta fecha. Ameliano frente a Libertad, 18:30 el partido el día lunes. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Escribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hoy lunes con Punto Farma y Cooperativa Universitaria, pagando con tarjetas de crédito hasta 30% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con Cooperativa Universitaria. Ellerson tiene la pelota descargando sobre costado izquierdo. Allí aparece con la pelota Zamudio, campo rival. Avanza Tacuari, que va por el segundo antes de que termine la primera parte. Zamudio levanta centro sobre la zona derecha con Brizuela, la marca del Escano. El Escano por el medio para Del Valle, para Blas Cáceres. Controla con la zurda, se perfila para elevar el centro. Prefiere el pase corto con Pablo Ayala. Se viene desde el fondo el conjunto de General Caballero con Rivarola. Pase a profundidad, marca Zamudio. Saque de costado en ataque para General Caballero. Cerámica Itaguazú, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 018-204-216. Ingresa a ceramiquitagua.com.py. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Colman en el piso, fútbol paralizado en el piso, el delantero de Tacuarí. En Villeta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes, no Italia, acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Con Motar con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Se juega en familia prácticamente aquí en Villa Elisa. Y se escucha todo. El darle mitad ahí, entre camilla, arriba, abajo, subir, pasar pelota. Se escucha todos los gritos, los reclamos, tanto dentro del campo, del técnico, de los asistentes. Hablando de eso, se viene moviendo ya algunos jugadores de General Caballero. Habrá que ver si hay variantes o no de cara al segundo tiempo del equipo de General Caballero. Y cuando caen los de Tacuaré, buscan hacer un poquito de tiempo a lo largo de este partido, que lo viene ganando con ese tempranero, tanto decimos tempranero, 9 minutos, porque en realidad se jugó poquito entre la revisión VAR y compañía, porque en campo no dudó Benítez. Después el árbitro VAR, el nuevo Galeano, le hizo dudar al árbitro, vino, revisó, miró, está... lo cierto, Benítez y Galeano también de los nuevos, que a veces uno no entiende por qué meter nuevos árbitros en el VAR, algo tan esencial e importante, pero bueno, hay algunas decisiones que del cuerpo arbitral igualmente no se entiende. Cuando ahora Wagner pide asistencia, está con una molestia en la rodilla, pide asistencia médica ahora Wagner, el árbitro, y no le hace caso. No le hace caso al árbitro, dice siga, muy bien en esta Benítez, porque Wagner tiene muchos vicios de otros arqueros que le gusta hacer tiempo. Muy bien, pelota que corresponde a Tacuarí. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Robilo, ganamos donde esté. Tacuarí 1, General Caballero 0. Eso, seguro. Chaco. 7 de adición, se juega hasta los 52 de la primera etapa. Motopuller, gran diseño y potencia, sentir verdadero poder en 2 ruedas. Motopuller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britan S.A. 1000 empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento. Centro de Brizuela, guárdame Darío, atención, va Fernández, puede estar al segundo. Disparo que pega la pierna de Romero, insiste el equipo de Tacuarí, se le va la pelota a Fernández. Tiro de portería que corresponde al equipo de General Caballero sin niño. Cuando se vendrá un cambio, voy a confirmar, pero ya se vendrá un cambio. Creo que es por la lesión del jugador anterior, así que vamos a detallar quién está por ingresar. Camiseta 36, miramos el apunte, es Martín Núñez el que está por ingresar. Martín Núñez en la formación de Tacuaré. Sí, definitivamente se fue lesionado Orlando Colman. Ingresa Martín Núñez, 36. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Está ganando Tacuarí 1-0. 1000 empeños, 20 relojes de oro y plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento, casi profesor Gablar, Concepción, 1000 empeños. Lo auténtico, el Chaco, Chortiví, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa. Arce tira, vino. Gol. General Caballero, Teodoro Arce, remate potente con la pierna derecha esquinado, señores, contra el poste izquierdo del arquero. Wagner se arroja, no alcanza. Tomó la pelota en 3/4 de terreno, desplazó unos pasos, se frenó, levantó la cabeza, sacó el misil, esquinado, potente por abajo. Empata al 10, empata el rojo mallorquino, empata General Caballero aquí en Villa Elisa. Señores, quinta fecha del clausura, Tacuarí 1, General Caballero 1, Teodoro Arce para General Caballero. Monumental.
Ya había generado un par de chances el equipo de General. Y aquí muy bien Arce para robar, quedarse con esa pelota allí el festejo. Y ese tiro que se termina metiendo bien abajo al poste derecho. Porque él fue, luchó, recuperó esa pelota, se escapó de uno de dos. Y sacó el latigazo esquinado abajo que termina venciendo a Wagner. Abajito al poste izquierdo. Por el rasgo de la etapa, merecía llegar a la paridad del cuadro rojo. Lo consiguió Arce para la visita. Momento del gol. 47 minutos, primera etapa. Va por el segundo. Epa, ¿qué dice el árbitro? Falta y va a ser amonestado. ¿Quién? Es Argüello, amonestado. Llegó a destiempo allí, me parece, sobre el volante Pedro del Valle, que está en el piso. Amonestado Argüello, Tacuarí. Lo auténtico del Chaco Tortivi, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapacodril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Tortitzer. En el Sol Seguro solicita tu póliza seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Segundo amonestado en Tacuarí, Argüello. Anteriormente Marcos Cáceres y Niño. Antes de los últimos 10-15 minutos se siente el fresquete. La temperatura está descendiendo. ¿Cuántos grados tenemos, Gerardo, a estas horas? 14 grados. 14, pero la sensación debe ser menos, 12 aproximadamente. Sensación 12. 12, sí. Se va sintiendo. En los últimos 10-15 minutos se comienza a sentir la temperatura baja. Y habrá que ver hoy para Nacional Luqueño también qué temperatura tenemos más tarde. Y por supuesto lo que decía, en la madrugada se esperan mínimas de 3 a 5 grados. El partido está 1-1. Bema Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Síguenos en Instagram como Bema Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en La Mareca, así que La Mareca y Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Pica Argüello, que fue amonestado, gana fondo de cancha, va a colocar el centro, la pelota impacta en Escano, el rebote le va quedando a Brizuela, otra vez se junta con Argüello, coloca centro, allá la despeja de cabeza como puede, la pelota para Víctor Ferraz, Rivarol, la cobertura, pelota al fondo, estilo de portería para General Caballero. Con este empate parcial nuevamente zafa General Caballero de la zona roja del descenso, 1,085 y están en zona roja. Sol América 1,074 y Tacuare 1,069. La disputa de los tres equipos por mantener la categoría, Gerardo. Sí, señor. Hoy tachados en rojo, Sol de América y Tacuare. Hoy en día son tachados. Anteriormente era inquilinato, ¿se acuerda, Gerardo? Totalmente. Y siguen justamente en eso, Casal. Muy bien, busca el segundo General Caballero. Lacto Holanda ganó el premio Toncelero otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 y Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 50 minutos. Primera etapa, Robilo, Carnamaceti, donde esté sin Villador. Están empatando Tacuare y General Caballero 1-1. Eso seguro. Chaco. Dos más en teoría porque adicionó 7 el árbitro del partido. La pelota le va quedando, señores, a Brizuela. Va Feliciano Brizuela, el futbolista guaireño que hoy en día está en el equipo de Tacuarí. Se mete bien por la derecha. Cayó falta. Falta sobre Brizuela. Qué tiro libre, qué chance va a tener en ataque sobre la derecha el equipo de Tacuarí. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también, mis caminos, mis reglas. Agenda tu te trae, representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Apunta Fernández, vendrá el tiro libre para Tacuarí. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas las estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Va al centro sobre Fernández, despeja el arquero duramente como puede Guillén cuando iba Nelson con Marcos Cáceres, recupera Fernández, otro centro, pelota al área, Guillén atento, se queda con la pelota, quiere el contragolpe, se viene Cáceres de contra para General Caballero. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur, descárgala, vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirá 500 kilómetros, que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Le queda poco la primera etapa, señores. Están empatando Tacuarí y General Caballero 1-1. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participaste vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes. Regalan los peques lo mejor. Tablet multikit Android 32 GB de Adventure a tan solo 99.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Señores, intentó el ataque Zamudio, pero no hay tiempo. Final de la primera etapa, final de la primera fracción aquí en Villaliza. Quinta fecha del clausura de momento. Están empatados en el duelo de equipos necesitados. Tacuarí General Caballero 1-1. Relató Jorge Casal.
Muy bien, comentario intermedio de Jorge Niño Sosa en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago abrido Cibellame 751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Gustavito me va a decir, yo admito que soy malo para el tema de la música paraguaya. El tema de esta música, el nombre, Gustavito, Chococue, que era Ibotí. es un clásico en los estadios a partir de este torneo de apertura. Este que le gusta a Chiqui, o ese es otro. Es O sea, otra otro música. tema. Ya Nemitano Guaré, dice otra. Gustavito. Ah, sí, me confundí. Ahí está, este es el ambiente a estas horas aquí. Marquito, canta está Marquito bajando, Brix, de Jorge. Esta versión, Sí, Marco de Brix. buen punto, Marquito de Briz. Saludos para el amigo, ¿saben quién está en sintonía, Gerardo? ¿Quién, señor? El amigo Nelson René en la zona de Pacaraí. Contame, Gerardo, ¿eh? Así el amigo Contame está en sintonía. Nelson René, saludo para él aquí. Pasó a saludar. Saludo para él. Esta es la versión Marcos de Brilla, entonces, Gustavito. Así es, sí, Estamos señor. escuchando allí, de fondo. Con este tema se va metiendo de a poquito los equipos, tanto General Caballero como también Tacuaré en la zona de vestuarios. Muy buen primer tiempo. Me agradó este primer tiempo. Con goles, con emociones, con, no sé si polémica, pero con alguna duda que se presentó dentro del área, pero lo resolvió muy bien Benítez. En ese sentido, bien el árbitro Derlis Benítez. Cuando se percató que también que algún jugador quería hacer tiempo de Tacuaré, dijo siga. Como en la última, por ejemplo, Wagner simuló una molestia en la rodilla, era ya para ganar tiempo nada más. Tempraneramente esa sanción del penal, si bien ya después, dentro del desarrollo del momento de haber sancionado el penal, le llama el encargado VAR al árbitro del partido, le hace mirar, revisar, miró un par de imágenes allí, pero se ratificó el árbitro Derlis Benítez que era el penal, y decía a veces la importancia de un árbitro de experiencia en el árbitro de VAR. Hoy no, uno de los nuevos que está apareciendo Galeano, Edgar, ¿verdad? Le cambié el nombre, Edgar Galeano, no, sí, de los nuevos también que está apareciendo ahora en el árbitro VAR. Y una cuestión de sensación allí entre imagen e imagen, alguna duda que tuvo dentro de ese movimiento allí cuando Gerardo nos decía no, claramente penal. Nosotros también aquí, nuestro monitor, observamos y no hubo dudas. Uno si mira en cámara lenta ahí sí parecería, pero en la aceleración, y después le muestran la cámara del lado de Plateas y con eso ya no hubo dudas que existió contacto de Miller Mareco, que llegó tarde el cruce de Diego Fernández en el comienzo. El que estuvo un poquito mejor fue Tacuaré, esa presión inicial, esa intensidad en el comienzo, la falta, la situación, el penal y el gol de Fernández. 9 del primer tiempo. En el relato de Jorge Casal vamos a escuchar el gol de Tacuaré. Penal que favorece a Tacuaré y retrocede varios pasos. Va Fernández con la zurda. La orden del juez atento. Guillén Fernández tira. Gol. De Tacuaré, de Diego Fernández de penal, señores, marca el primero de la tarde aquí en Villaliza, el primero para Tacuaré, de penal Fernández, disparo colocado por abajo con la zurda, contra el poste derecho de Guillén, adivinó, se lanzó, no alcanzó a manotear hacia la zona del córner. Tacuaré marca el primero, arrancó mejor, y lo poco que se lleva jugado en esta primera etapa, quinta fecha del clausura. Tacuaré 1, General Caballero 0, Diego Fernández de penal para Tacuaré. Y así, esa situación, el penal, después de la revisión, si bien, repito, en campo pitó Benítez, el penal a favor del conjunto de Tacuaré, y después el árbitro VAR como que le hizo entrar un poquito en duda, le hizo ir a revisar la imagen, que después no dejó dudas dentro de lo que se fue presentando en el partido. Eso hizo que en los primeros minutos de ese buen comienzo de Tacuaré se vea un poco bloqueado por General Caballero, que tiene jugadores rápidos del medio para arriba. Me viene gustando bastante el trabajo de Teo Arce, que coincidentemente que marca el gol. Primero se tiró sobre el perfil izquierdo
A veces como un jugador picante, rápido, parece un poco individualista con sus acciones, con sus movimientos. Después para el gol, ya en la última parte de la etapa se tira más sobre el sector derecho, pero fue generando situaciones. Primeramente con Del Valle, un mano a mano ante la salida a Wagner, que termina tapando muy bien. Cuando aquí creo que se van a hacer cambio de luces, porque se fue apagando a poquito las energías de las luces para que se vuelva a encender. Pero creo que es parte de una programación que están haciendo porque se fue apagando a poquito. Primero se apagó una torre, después otra. Es para el show de luces en las gradas, me dice Jorge Casal. Es importante el detalle, sí. Porque ahora están encendiendo nuevamente. No es que bajado todo de una vez, sino creo que era para el cambio correspondiente, para volver a la vía normal, porque antes estaban por el generador, hicieron ese cambio. Aparte con el tema de las luces LED, ahora con facilidad se puede hacer eso. No hay por qué asustarse. Porque en un momento dentro del partido sí se fue la energía, pero después se encendió el generador y allí las luces LED volvieron con total normalidad. ¿Cuánto nos demoramos? 2 minutos, no fue ni 2 minutos, 2 o 3 minutos. Ya máximo 3 minutos la demora y después lo que fue sí ya el penal, la sanción, cambio, allí se demoró en el segundo tiempo. Aquí una señora está sacando su bufanda, está sacando su gorrito, una señora, porque se está cuidando, Gerardo. ¿Usted imagina quién es? Una señora muy fanática de Tacuaré. Sí. Sacó ya su bufanda y su gorrito, porque está sintiendo el frío. Está sintiendo. Pero vino preparado el señor. Se escucha el de fondo señor y la señora. Se escucha de fondo la risa de la señora, ¿eh? Ah, se escucha la señora. ¿Cómo se llama, señor, usted? Prudencia Casal. La señora Prudencia Casal, fanática de Tacuaré. Igualmente aquí en la zona de la preferencia vino con su bufanda y su gorrito porque bajó la temperatura. Siempre tiene que estar precavida, señora Prudencia. Vino a observar a su querido Tacuaré en la fecha hoy aquí y admito que se sintió los últimos 20 minutos ya. Se está sintiendo de a poquito. Marquito, uy, no te con tu manga corta nomás. Marquito, no, ahí tenés tu camperón. Ahí está, me gusta el camperón. Sí. Bien allí, saludando a los amigos también aquí en la zona de las preferencias. Buen ambiente. Lindo partido en esta jornada del lunes que después, repito, vamos a continuar con Nacional Luqueño, otro atractivo juego. Y ese buen momento de General Caballero, situaciones, la tapada de Wagner, ese mano a mano con Del Valle. Una que tuvo igualmente Tacuaré, una jugada rápida a espaldas de los centrales de General Caballero. Luis Riveros, mano a mano con el arquero Guillén. No tuvo el espacio necesario para poder definir por bajo, porque tan grande es Guillén que le salió más bien un tiro por elevación. En la aceleración de la definición termina elevando el tiro sobre el travesaño. En realidad busca la elevación, da en la cara externa, en este caso la red, pero el techo del arco en verdad. Esa definición de Luis Riveros. Metió un par de jugadores rapiditos como Colmán Riveros, si bien después en la última parte se va lesionado Colmán y termina ingresando Martín Núñez por Colmán. Hoy ese es su estreno también Zamudio sobre el perfil izquierdo. Está más en un plan defensivo. No se proyectó mucho todavía Miguel Zamudio, pero luego del segundo tiempo yo creería que sí. La velocidad del propio Brizuela. Este empate le queda mejor a General Caballero. Le queda mejor al equipo de General Caballero que al propio Tacuaré. Y hablando del empate, una buena pelota que fue, luchó, peleó. De estar tirado un poco sobre el perfil izquierdo en los últimos minutos pasó a jugar sobre el sector derecho Teo Arce. Él se queda con el balón, hace la individual, se fue de 2, saca el derechazo abajo al poste izquierdo de Wagner. 47 del primer tiempo, llegó el empate para General. Vino, gol. General Caballero, Teodoro Arce, remate potente con la pierna derecha esquinado, señores, contra el poste izquierdo del arquero. Wagner se arroja, no alcanza, tomó la pelota en 3/4 de terreno, desplazó unos pasos, se frenó, levantó la cabeza, sacó el misil, esquinado, potente por abajo, empata al 10, empata el rojo mallorquino, empata General Caballero aquí en Villalilla. Señores, quinta fecha del clausura, Tacuaré 1, General Caballero 1, Teodoro Arce para General Caballero. Y así acabó la etapa con el 1-1. Fernández de penal, el gol para el conjunto de Tacuaré. Y luego Teodoro Arce, el gol para General Caballero. Y esta paridad en 1 entre Tacuaré y General Caballero. Partido más que atractivo en este primer tiempo. Ojalá continúe en esta línea en el segundo tiempo.
también con goles, con emociones dentro de lo que se fue presentando aquí en Villa Elisa. Breve repaso a la intermedia, cómo le fue a Carapeguá esta tarde, la actividad que se da a estas horas en Villa Hayes también con la categoría intermedia, repaso de la semana. Observaba, Gerardo, que hay una posible transferencia de Almirón, una vuelta al Charlotte de la MLS. Charlotte está interesado en él, creo que cierran uno en 2 días. Cierra el libro del pase en la MLS y emisarios del Charlotte están hablando con la gente del club de allí de Almirón del Newcastle. Y hay una chance de que vaya al Charlotte. Charlotte puede dar eso en las próximas horas. Sí, equipo también de primera división que en su momento estuviera Miguel Ramírez, aquel técnico que fuera campeón de Copa Sudamericana con Independiente del Valle, equipo de casaca celeste. El Charlotte que se encuentra en la primera división de la Major League Soccer, Jorge. Sí, y pues miren en qué parte de la tabla está. En su grupo. No sé si comparte el grupo con Inter Miami o está del otro lado, porque ahí hay 2 grupos. Para ir viendo nomás un poquito cómo está la cosa allí. A ver, aquí aunque tengo Charlotte. ahora está sexto. Sexto, viene jugando la Lily Cup, ahora viene sexto. ¿Y está en la zona de Inter Miami o no? Sí, señor. Inter Miami puntero 53, Cincinnati 48, Columbus 43, New York Red Bulls 41, New York City 38 y sexto Charlotte con 37. Bueno, para ir sondeando allí, podría volver a la MLS. Vamos a ver si eso se da. Y eso que Almirón ya tuvo un minuto el otro día con su equipo en Newcastle en la Premier amistoso. Yo no quiero todavía, pero es cuestión de gusto. Es más bien, sería bueno que continúe en la MLS, en la Premier para mí. Pero bueno, estos son movimientos financieros que van a poder llegar a... Me preguntar entre MLS y el fútbol árabe, ahí sí la MLS. Pero bueno, habrá que ver. Y lo de Ramón Sosa sí va tomando fuerzas para el Nottingham. Inclusive le esperan en principio en la semana para hacer alguna revisión. Algo que puede ir tomando fuerza igualmente, Gerardo, lo de Ramón Sosa que finalmente se puede dar para el fútbol inglés. Y inclusive ya iniciaron cita con el estudio médico para que próximamente Ramón Sosa se haga los estudios médicos. La gente del Nottingham Forest, Jorge. Correcto. Por el repaso contigo la intermedia, ¿cómo le fue hoy a Carapeguá? Me reitera cómo fue Carapeguá, hay otras cosas en la intermedia, ¿está bien? Sí, señor, ganó Carapeguá por 2 goles contra 1 y se prende en la lucha. Está cerca de acceder al puesto número 12 que otorga directamente el cupo a Primera División. Recoleta 45, Tembetaré 42 y Carapeguá 38. Arrancó el compromiso en el Bajo Chaco, en el estadio Facundo de León Fossati Villalles, 12 de junio ante Atlético Colegiales. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonarios en ETC por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con respaldo garantía de Electropar. Yur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Minuto 5, vamos a repetir de la primera parte. En Villalles están empatando 0-0, 12 de junio y Colegiales. Cuando necesitas materiales para la construcción, recordad que Ferropar es la solución. Sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 227-37 Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovecha las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Los comprometidos con el descenso, la intermedia, hay que repasar que bajan 3 de la categoría. Colegiales 0,949. 3 de febrero 1,162 y 12 de junio 1,210. Los lunes en Farmacia Catedral arrancás con energías hasta 50% de descuento en vitaminas y suplementos, 20% contigo more en tus compras. En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás oferta de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomera Automotores. Así arrancó la fecha 20 de la intermedia. Tembetaré, que le ganó a San Lorenzo por 2-1. Encarnación de Visita derrotó 3-2 a Guaireña. Rubio Ñu también a domicilio se impuso 1-0 a Santani. Martín Ledesma venció 1-0 a Fernando de la Mora. 3 de febrero dio cuentas de pastoreo por 2-0. Recoleta goleó 3-0 a Independiente y Carapeguá lo propio 2-1 ante Resistencia. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa el 16% en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop crece desde la raíz. En Luomo conocela una colección vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Peirega. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. El viernes arranca la fecha 21 de la intermedia con 2 partidos. 16 y 15 se enfrentarán Resistencia Santani y San Lorenzo Recoleta. 18-30 Casal. Gracias, Gerardo. Señores, todo listo, todo ok. Vamos a ver Clementino González, la orden del juez. Comenzó el segundo tiempo. Continúa relatando Jorge Casal.
La pelota le va quedando a Rodas desde el fondo para el rojo mallorquino. Pide Ayala por el medio. Va Rodas. Largo pelotazo buscándolo a Clementino González. Golpea de cabeza Marcos Cáceres. Quiere evitar el lateral. No alcanza Fernández. Saque de costado en ataque para la visita. Recorrer más por menos con Chile Itaú. Hasta 15% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless. El mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada. Bajándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, no, tienda online de Casa Rosada. Clementino levanta centro. Pelota al área para Blas Cáceres. Clementino González de cabeza. Atención. Está al segundo de Rivarola. No pudo rematar. Seca la defensa por intermedio de Marcelo Paredes. La pelota en el rebote le va quedando a Ferraz. Intenta el contragolpe. El equipo de Tacuary consigue su propósito con Zamudio. Va Zamudio sobre costado izquierdo. Centro al área. Le queda el gol. Atención a Fernández para Tacuary. Tira. Poste. La pelota pegó en el poste izquierdo. Se salva, señores. Guillín manoteó al poste. Insiste en el rebote Argüello. Va Argüello, encaró cabecera del área. La pelota le queda a Brizuela Viro. Gol, 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 gol. Gol. Gol de Tacuary, Tacuary. Gol de Luis de Riveros. Luis Riveros. Y sí, es para arrojarse Luis Guillén, el arquero, con sus compañeros en defensa. Vino corriendo tranquilamente Fernández, el disparo al poste. Había desviado Guillén, se durmieron en el fondo. Aprovecha de vuelta Fernández el rebote, el pase para Brizuela. Retrocede con Riveros. El misil a media altura. Poste derecho de Guillén que manotea la pelota al fondo. Tacuary vuelve al frente. Tacuary pasa a ganar de vuelta el partido. Es que Guillén no puede hacer todo solo en el fondo. Del rojo mallorquino. Tacuary 2. General Caballero 1. Luis Riveros para Tacuary. Monumental. Le rodearon allí al árbitro del partido pidiéndole alguna falta, algo que reclama la gente de General Caballero, pero esto ya se repone. Jugada rápida, entró con todo Tacuary, así como en el primer tiempo. Un buen comienzo de partido para Tacuary, que después se fue quedando. Mismas situaciones de este segundo tiempo. Buena sucesión, quedaron pagando allí los hombres del conjunto de General Caballero. Se queda con esa pelota muy bien. Luis Riveros termina sacando ese derechazo fuerte abajo que termina quemando las manos del arquero Guillén. Y en este inicio del segundo tiempo se vino el segundo para Tacuary. Momento del gol. Al minuto, segunda etapa. Tiro libre que corresponde a Tacuary, que gana 2-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Tarjeta amarilla para Wagner, Y se puede. Porque ya hace rato viene. Hay varios arqueros que vienen haciendo ahora este tema del tiempo y compañía. Ya no se comen la pilorita los árbitros. Hoy principalmente me está gustando el trabajo de Eli Benítez. Muy bien hasta aquí. Eli Benítez aquí fue a amonestarle porque hizo la suya nuevamente el arquero de Tacuary tratando de quemar tiempo. Señores, pelota que corresponde al equipo de General Caballero. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albi Roca. Probaste el pack Portín etiqueta negra con pomelo de paraguayo de sabor único Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Va buscando un tercero el equipo de Tacuary. Se va metiendo Zamudio sobre costado izquierdo. Sí, niño. Reporte de sintonía en la zona de Limpio. Juan Carlos, saludo para él. Fiel oyente igualmente la zona de Limpio. Zona Salado, saludo para él. Va sacando la pelota Cáceres para General Caballero. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Turno intermedia, fecha número 20. Villa Hayes, hay gol de Colegiales. Lo hizo Esteban Thompson. Minuto 2 de la primera parte. Colegiales 1-0 al 12 de junio. Muy bien, está ganando entonces Colegiales, que está muy comprometido. Sí, señor, está último en el promedio. Avanza General Caballero, falta. Aunque el banderín estaba arriba, todo anulado, posición adelantada. Tiro libre que corresponde al equipo de Tacuary. Gran partido, gana Tacuary 2-1. Diego Rosada habla, tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. Va a despejar desde el fondo el arquero Wagner para Tacuary. La familia multivitamínicos más completa recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperal Calidad Papasa. En San Justo tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Alimir. Acceso a Surcas y Perpetuo Socorro. Señores, la pelota en poder
de Guillén, que deja finalmente para Rodas. Ahora tiro libre para General Caballero. ¿Cuánto va de fútbol, Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robilo. Canal más donde esté sin corre. El momento, Tacuero 2, General Caballero 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Balón para Feliciano Brizuela, aguanta Brizuela, la marca de Rodas. A Rodas despeja con la pierna derecha, balón que toma vuelo. Quita Marcos Cáceres de cabeza, la pelota en poder de Fernández por el medio. Va metiendo, se cae al piso Riveros, no hay falta, le queda Brizuela. Pica solo para el tercero. Brizuela puede estar al tercero, Encaro va a rematar, Viro. Fuera Fernández. Afuera el disparo de Diego Fernández. Sigue desaprovechando Tacuarí, que tiene espacio para el contragolpe, niño. Sí, fue buena aquí la conexión cuando está caído Riveros. Está caído Luis Riveros en la anterior. Una falta por lo menos que reclamó. Pero el balón del movimiento de Tacuaré terminó allí sobre el travesaño. Pero un mejor comienzo del conjunto de Tacuaré. Se va recuperando Riveros. Habrá tiro de portería para General Caballero. Torneo intermedia, fecha 20, gol del 12 de junio, lo empató el experimentado Miguel Paniagua desde el primer tiempo, 1-1, 12 de junio, Colegiales. Muy bien, empató entonces. Le gustaba mucho Colegiales a usted en la época de los 90, Gerardo. Colegiales, sí señor. Sí, señor. Saca desde el fondo Rodas para General Caballero. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro de jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000, Caja Mutual. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Se mete Brizuela, pisó Lara, puede estar al tercero, va a rematar. Le queda la pelota, no pudo acomodarse. Intentó Martín Núñez, que reemplazó en la parte final del primer lapso a Colmán, lesionado. Se va metiendo sobre costado izquierdo Zamudio. Avanza Tacuarí. Gran momento de Tacuarí en el partido. Quiere el tercero. Siempre en las manos de Guillén. Atento el arquero de General Caballero. Pulsamos F5, actualizamos una vez más la tabla de promedios. Tacuaré está zafando con esta victoria 1,086 y de momento pintados de rojo. General Caballero 1,078, Sol América 1,070. Con esta victoria entonces está zafando el equipo de Tacuarí. Así viene muy bien. Sí. Buen detalle entonces, Gerardo. Allí, dependiendo de este resultado, puede ir cambiando. Un empate, Sí. una derrota, uno y otro. Cambia bastante la tabla en la zona de abajo. El que sí está ahora bastante comprometido es Sol de América. Exacto. El cuadro Sí. azul, pero pintado de rojo, entonces en este caso por la zona roja. Tal cual, sí señor. La pelota derribaron para General Caballero. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Hace rato cuando Gerardo decía Colegiales me vino a la mente Lilio Torales, Delio Toledo, Casal. Claudio Ibarra. Sí, Una araña, ¿eh? Sí, Casal. Sí, Gerardo. Yo no me acuerdo, soy un mitad ahí todavía. Contame la historia de Casal. No, por favor, Gerardo. Se va metiendo en ataque. Avanza Blas Cáceres, busca el empate General Marino Caballero. Duré. Marino Duré en el arco, sí. Sabino Leiva, Sí. Sabino Le. Varios que pasaron por Enrique Saucedo. Saucedo es delantero ahora. Exacto, sí señor. Es pelota, señores, para General Caballero. Falta sobre Rodas, que se va recuperando. Tiro libre que corresponde a Rojo Mallorquino. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroca. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único, Sportín. Pásate de hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Luego de este partido, Nacional Esportivo Luqueño con Diego Iván, con Ricardo, con Germán y todos los compañeros, señores, en el cierre de la quinta fecha del torneo clausura. Llegamos al minuto 9 de la etapa complementaria. Gran victoria de momento de Tacuarí, 2-1 frente a General Caballero. En Bristol aprovechar la agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bajo la tecnología IQF, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierre, filetes, lomitos, pechugona, a todos les gusta. Intenta Brizuela, pica sobre la derecha, falta sobre Brizuela, me parece que va a ser amonestado el zaguero. Es Romero que lo venía sujetando. Arrancó bien la etapa complementaria. Feliciano Brizuela lo sujetaba Romero. Tarjeta amarilla para el zaguero de General Caballero. Tiro libre para Tacuarí. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Pacraía, metros del peaje. Síguenos en redes sociales. Escribinos al 091-31-9705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. La Ferrer se acerca a Bosca Penoa, sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón Gómez Caballero. Si es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferrer.
Reiteramos, ganó el conjunto de Carapeguá, que sigue en carrera por lugar en la categoría principal. En la intermedia le ganó 2-1 Resistencia. Vendrá el tiro libre, pelota arriba de Riveros para Paredes, va al piso. Cayó, no hay falta. Reclama el volante capitán de Tacuarí, pelota al fondo, tiro de esquina para Tacuarí. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Busca el tercero el equipo de Palau. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguros, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021 728 9228 o la asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. Luego de esta acción vamos a marcar el tiempo de juego, la orden del juez, vendrá el córner. Se venía sujetando Marcos Cáceres con Lescano dentro del área. Vendrá al centro de Riveros, pelota que toma vuelo, saca de cabeza Ayala. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robin Locker, más este donde estés. Tacuarí 2, General Caballero 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Largo pelotazo para Arce, marca el experimentado Zamudio, protege la pelota, perdió la pelota ante la marca de Arce, Zamudio intenta Arce, se recupera Zamudio, balón al fondo, el saque de costado cerca del banderín para la visita. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se complicó innecesariamente Zamudio y le permite este ataque al rojo mallorquino. Vendrá al centro de Marico, dentro del área van Cáceres, Ayala, Rivarola, el propio Clementino González, pelota para el 9, le queda la pelota a Rivarola, cayó dentro del área, no hay falta, piden penal, el árbitro deja seguir, saca Elerson para Tacuarí. A todo ponerle Bistoni líquido para radiador verde o rojo, creación automotriz, aplica todo silicona y shampoo, Bistoni tecnología. Aguárdame Darío, que va Riveros para el tercero dentro del área, pase de Brizuela, Riveros se profila, va a rematar, coloca, pase Marcelo Paredes Fino, está Guillén y al córner, Guillén y al córner, enganchó Paredes, le quedó con la zurda, definió, la pelota iba adentro, Guillén salva el arco de General Caballero Niño. Otra vez el arquero Guillén allí tapando con todo. Ingresó el equipo de Tacuarí con muchas dudas en el fondo. El equipo de General Caballero, que ya realiza cambios. Su entrenador ingresó al campo. A ver, es 27, Ever Fernández. Ever Fernández con el 27. Hay un jugador también que está caído. No sé si es el caído el que va a salir, pero por lo menos de los que veo que se están retirando. Uno es el 14, Rodas, y el otro que se va es Víctor Rivarola. Son los que se van retirando. ¿Me vas a confirmar quién es el otro que está ingresando? 31, Dylan Vergara. 31, Dylan Vergara. Allí están las dos modificaciones entonces del equipo rojo. Dylan Vergara, 31, y 27, Ever Fernández ingresando en el cuadro rojo. Informó. Personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Pelota de Ferraz, va a Tacuarí, atención, gran pase para Fernández, pica solo por izquierda, centro al área, afuera, Brizuela atropelló, le pegó mal afuera. Sigue desperdiciando chances Tacuarí, que gana 2-1. A todo ponerle Bistoni líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo silicona y shampoo, Bistoni tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Billeto 1 y 2, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Va a secar desde el fondo Guillén, la pelota en poder de General Caballero. Saca Guillén, balón viene arriba. Va Vergara en su primer contacto con la pelota, pierde el esférico. Corre, atención sobre la zona derecha, no llega Martín Núñez. Recupera desde el piso Núñez. Va a la marca del Lescano, balón para General Caballero. En conferencia de prensa previa al duelo ante River el miércoles por Copa Libertadores, el técnico de Talleres, Walter Riboneto, mencionó que Ramón Sosa no será parte de la lista de concentrados. La pelota de Guillén, salida que corresponde al rojo mallorquino. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. En instante vamos a reiterar, Gerardo, los partidos que se vienen en la Copa Sudamericana y en Copa Libertadores. El jueves, por ejemplo, el duelo de equipos paraguayos. Partido ahí, octavo de final, Copa Sudamericana en el Defensores del Chaco, Libertad frente a Meliana. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria se hace cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Va Cáceres, la pelota le va quedando por ahora. Atención a Ever Fernández, es Romero el que levanta la pelota con Clementino. Frena con el pecho de espaldas al arco, cabecera del área. El balón sobre costado izquierdo para Rodas.
Dylan Vergara metió una diagonal a punta, coloca centro, pique la pelota en la pierna de Argüello, recoge Ferraz, saca desde el fondo Riveros para Tacuarí. Nissan Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros, cuotas de $299 al contado, $33.990, financiación propia del Grupo Garden. Más info en nissan.com.py. En un mundo lleno de prisa, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con respaldo garantía del Grupo Luminotecnia. Frente a nuestra cabina cayó Brizuela, pero me parece que no le pasó nada. El árbitro deja seguir. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilo, que más este donde esté indicador. Tacuarí 2, General Caballero 1. Hizo seguro, Chaco. Falta y tarjeta para Zamudio, que allí prácticamente se toma con Del Valle. Amonestado Miguel Zamudio, tiro libre que corresponde al equipo de General Caballero. El Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido por si tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Celebremos el futuro con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Pizza. O Pizza, probaste, ¿te gusta? Le va a pegar Cáceres, cerca está Arce, va por el empate el equipo de General Caballero. En Concasa empecé tu historia con pasaporte duradera. Acá la biblioteca cementos de la mejor calidad. Con Casa construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. La orden del juez apunta a Blas Cáceres sobre la zona derecha, terreno enemigo con la zurda. Cáceres va por arriba, General Caballero cae 2-1 aquí en Villaliza. Fecha 5 del clausura. Apunta Blas Cáceres, coloca centro, pelota al área, testazo defensivo. El rebote le va quedando a Romero. Mete la cabeza a Ayala. Insiste Dylan Vergara. La pelota para Del Valle. Otro centro, balón arriba Zamudio. Va a escapar el arquero, se queda con la pelota. Wagner, arquero de Tacuarí. Torneo de la división intermedia, minuto 20 de la primera parte en Villa Ayes. Siguen empatando 1-1, 12 de junio y Colegiales. Cayó Wagner, se va recuperando. Pelota para Tacuarí. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Con las puntos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Señores, el viernes comienza la fecha 6. Fecha que tiene el superclásico del fútbol paraguayo. Luqueño recibe a Guaraní en el norte, 2 de mayo, Trinidense. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido de Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Fútbol paralizado, sentido Wagner en Tacuarí. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Toque, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único. Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Se va recuperando de a poco Wagner. Va a continuar el fútbol, va a despejar el brasileño, el golero de Tacuarí, que está ganando por ahora 2-1. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA, es bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. La orden del juez va a sacar desde el fondo Wagner. El arquero del conjunto de Tacuarí, largo el pelotazo para Riveros, que marcó el segundo. Aguanta Riveros, la marca de Marico. El rebote para Brizuela. Brizuela quiere girar. Le pone la marca en el fondo. Ayala al puntilla, al esférico. Va recapturando la pelota por ahora. Zamudio sobre costado izquierdo. Gran pase dentro del área. No pudo Núñez. Saca Fernández para General Caballero. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbo CSA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. La Plata Empeños, la primera casa empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. El sábado por la sexta fecha, General Caballero recibe a Nacional aquí en Villaliza. Sol frente a Tacuarí. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloquea. Polios Amanecer de Granjeros Campo 9. Atención, Capital, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21 y medio. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Banderina arriba, posición adelantada de Brizuela, que logra puntear enojado esa pelota, niño. Sí, que es de los más peligrosos que está teniendo ahora arriba, porque Riveros está un poquito más tirado en una posición casi de volante, y es Feliciano Brizuela que está jugando un poco más arriba adelantado. Está bastante picante, bastante rápido, es cierto. No convirtió, pero es importante en la lucha, en la pelea. Feliciano Brizuela, el que se apagó un poquito fue General Caballero. A ver si en este segundo tiempo nuevamente comienza a generar situaciones de cara a llegar a la paridad. Es cierto, falta mucho aún en este segundo tiempo, pero hasta aquí atractivo juego en Villaliza. Va Del Valle, coloca centro, Wagner se equivoca, está anulado.
termina convirtiendo Dylan Vergara, pero el árbitro dice que hubo falta sobre Wagner. Aquí será importante el trabajo de Gerardo. A mí me dejó dudas. Yo no vi contacto, estamos del otro lado. Pero Wagner no me da tanta seguridad, ¿eh? Habrá que ver. Solo que los arqueros últimamente como que no le pueden ni tocar en el área. Entonces, eso sucedió allí. Pita el árbitro del partido. Cuando anota el gol, él ya como que dice no, que pitó antes de Derlis Benítez. Pero me parece que aquí se va a generar una polémica importante en el movimiento de lo que se termina pitando. Ya de lo que Derlis Benítez, que esto continúe, reclaman lo de General Caballero. Pero a mí me dejó dudas si le tocaron o no al arquero Wagner en la anterior. No sé si ya la TV llegó o no a repetir la acción. Si repitió. Hay un leve contacto, Jorge. Un leve contacto. Hay un leve contacto. Entonces sí. Entonces tiene la razón Benítez. Va a cargarle Clementino entonces, porque Clementino terminó saltando con él a la distancia. No observamos eso, pero si le eleva. Sí. Ahora nos muestra aquí Marquito. Sí, efectivamente. Le llega a tocar levemente ahí en el brazo al arquero. Tiene razón en esto, repito, hasta aquí. Buen partido del árbitro Benítez. Está en todas, está fijándose en todos los detalles. Cuando se vendrán las variantes, las modificaciones en el equipo de Tacuarembó. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. A ver, uno es lo que se fue, si no me equivoco, Ferraz. Ingresó Lucas Romero. 21, camiseta 21 para Lucas Romero. Carga Fernández, intentó también Núñez a las manos de Guillén. Salida para el rojo mallorquino. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscríbete al 021-729-4006. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Hoy lunes, Mega Web y Mega App en Punto Farma, hasta 50% de descuento en productos seleccionados. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Saca la pelota desde el fondo. Ever Fernández, zaguero de General Caballero, que reemplazó a Rodas en este segundo tiempo. Falta de Romero sobre Ayala, que quedó tendido en el piso. Piden la presencia de la sanidad porque cayó mal Ayala. Fútbol paralizado que Villaliza. Cerámica Itaguazú, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales. Hace 10 años, Petrobras, más que una promesa, una garantía. Señor, está ganando un partido vital el conjunto de Tacuarí, duelo de equipos necesitados, reiterando Gerardo que esta victoria lo está sacando a Tacuarí de la zona del descenso directo. Es así, sí señor, Tacuarí está zafando 1,086 y mandan al descenso por ahora a General Caballero 1,078 y Sol de América 1,070. De fondo en el Arsenio con Barrio Obrero, con Diego, Iván, Ricardo, Germán y todos los compañeros. Nacional frente a Luqueño en el cierre de la quinta fecha del clausura. En Vileta contamos con zona residencial con salida a rutas importantes. No hay tele exceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la vida. Como tal, con 180 días de garantía contra años en el camino. Encontrará la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Ayala en el piso, se va recuperando de a poco. Habrá tiro libre para General Caballero. Mide, la marca número 1 en electrodoméstico, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Britan S.A. Mili Empeños, Interloco de Azuro y Plata, empeño, mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Carola Concepción, Mili Empeños. Casi 23 de partido, segunda etapa, va a centro de Blas Cáceres, buscándolo por arriba a Clementino González, interviene por el medio y termina sacando a Argüello y la pelota para Diego Fernández. Fernández pone el balón sobre la banda derecha, allí corre Martín Núñez, Núñez se encaró, le queda a Brizuela, atención, cerca del área, Fernández va corriendo adentro del área, Núñez, atento el arquero Guillén, intentó el remate Núñez, Guillén se queda con la pelota. Lo auténtico del Chaco Chortivi, carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapacuatril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortecher. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bueno, queda mucho todavía, pero Humberto García declaraba después de esta porque Barce le queda la pelota del Valle dentro del área, centro, pegan Romero, es córner para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Y mira, para el banco no se decide, algún cambio más quiere hacer en el partido Humberto García, pero no se termina por decidir. 24 todavía de partido, queda mucho en este segundo tiempo y ahora comienza a apurar. Tiene un tiro de esquina importante General ahora a continuación. Le va a pegar a Arce sobre la banda derecha a la hora del juez. Arce con la derecha, Cáceres con la zurda. Arco de la tribuna sur.
La orden del árbitro, vendrá el tiro de esquina, vuelve a indicar el juez que se tiene que ejecutar el córner. Levanta el brazo izquierdo Blas Cáceres. Señores, vendrá el tiro de esquina, cómo se dilata y el árbitro hace rato que ya dio la orden. Va Arce, centro, pelota arriba, no pasó absolutamente nada. Salida para Tacuarí. En cada camino hay un automóvil supli, ahora también en la América, así que la América te está. No va, automóvil supli, legítimo, original, auténtico. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguay de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Viene Riveros de contra para Brizuela, tercero en camino, solo está Núñez del otro lado. Pase para él. Marca oportunamente Maneco cuando intentaba convertir Núñez. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Robbie Locker, además este donde este significa corre. Tacuarí 2, General Caballero 1. Y su seguro, Chaco. Monumental. Levanta centro Zamudio, la pelota dentro del área para Martín Núñez, cae al piso, no pasa nada. Tiro de portería para General Caballero. Entonces Barber Servicio de Corte y Barbería primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive representa Automotor. Quedó sentido un futbolista de General Caballero. Se va recuperando de a poco Riveros. Fútbol paralizado aquí en Villaliza. Gana Tacuarí 2-1. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cueto. Comercial, Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro Primavera, Concepción. Llamado Néstor Camacho para ingresar en Tacuarí. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Torneo intermedia, fecha número 20 en Villa Ayes, minuto 33 de la primera parte. Siguen empatando 1-1, 12 de junio y Colegiales. Muy bien, va a sacar desde el fondo Ever Fernández para el equipo de General Caballero. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios del clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe, el resfriado. Sálvate con Apracur. Blas Cáceres tiene el control de la pelota, mitad de terreno, se equivoca, le regala a Lucas Romero. Romero juega por abajo para Martín Núñez. Núñez retrocede para Diego Fernández. Fernández para Romero. Encarosa, fue de la marca de Blas Cáceres. Apertura para Fernández sobre la zona derecha. La pelota de Argüello, va el balonazo largo para Brizuela. Golpea de cabeza Romero, despeja para el rojo mallorquino. Va recuperando Tacuarí. Descarga la Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Se fue lesionado Luis Riveros, ingresó el experimentado Néstor Camacho, camiseta 7. Camacho por Riveros, la variante de la de Tacuarí. Muy bien, se fue Riveros que marcó el segundo de su equipo. Gana Tacuarí 2-1. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, apellido Subedilame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Levanta la pelota Riveros con destino de Blas Cáceres. Atención, va Pablo Ayala, punta, busca el espacio para el disparo, no tiene ángulo. El rebote le va quedando sobre el costado izquierdo al piso. Pedía falta Fernández, el árbitro deja de ir. Saque de costado, lateral en ofensiva sobre la banda derecha para General Caballero. Hasta agosto comprando un Smart TV lleva la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack por tiene etiqueta negra con Bomelo, es paraguayo de sabor único, Sporting. Pásate ya a salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Están para ingresar Aníbal Vega y el otro ya confirmamos también en instantes en General Caballero que prepara cambios. Quiles, Ismael Quiles es el otro. El lateral argentino. Sí, señor. Salida para General Caballero. En Electroban, increíbles descuentos en cohetes, bicicletas y tablets para los más pequeños. Bicicleta Veloz Aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. NTC por Emoy. Saca la defensa de Tacuarí con Lucas Romero. La pelota de Feliciano Brizuela. Brizuela para el recién ingresado Camacho. No hay falta. Recoge el rebote Maneco. Maneco juega para Del Valle. Del Valle levanta sobre la zona derecha. Cabecera del área para Arce. Mano a mano con Zamudio. Va Arce. Ganó fondo de cancha. Pega en Zamudio. Tiro de esquina. Córner que corresponde al equipo de General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Uno de los que se va es Pedro del Valle. Se va Pedro del Valle. Y también se va retirando Miller Mareco. Se van Miller Mareco y del Valle para que ingresen. Camiseta 4, Ismael Quiles y la presencia de Aníbal Vega.
con el 7. Aníbal, Vega, las dos variantes. Quiles y Vega en el equipo de General. Muy bien, vendrá el córner sobre la zona derecha para General Caballero a la orden del juez. Le va a pegar a la pelota, atención, Blas Cáceres apunta, levanta centro, pelota arriba para Vega, el arquero, salvo el arquero, señores, estupendo Wagner, insiste Vergara, Wagner acaba de salvar el arco patagoneño. Otra difícil, complicada, bajito, bien en esta Wagner, muy buena respuesta del arquero brasileño, parecía que caía su valla después de ese cabezazo al tiro de esquina, pero gran respuesta del arquero brasileño que tiene Tacuaré, Wagner, y esa tapada que le permite todavía la victoria del equipo de Tacuaré cuando insiste y busca General. Va por arriba General Caballero. Mañana acción de Copa Libertadores, octavos, ida 18 horas en Porto Alegre, Gremio ante Fluminense, 20-30 horas en Argentina, San Lorenzo Atlético Mineiro, y en Chile, 20-30 Colo Colo ante Junior, Copa Sudamericana, octavos, ida 18 horas en Chile, Huachipato Racing de Avellaneda, y 20-30 horas en Brasil, el duelo de equipos brasileños, Bragantino Corinthians. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Robilo. Gana más donde estés, indica Jorge. General Caballero 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Señores, el domingo el superclásico del fútbol paraguayo, Cerro Porteño ante Olimpia en la Nueva Olla. Y hablando de Barrio Obrero, nos vamos hasta el Arsenio Rico. ¿Cómo te va, Germán? Bienvenido. ¿Cómo te va, Jorge? El saludo también para los compañeros y para la audiencia del fútbol a lo grande a través de Radio Monumental. Ya estamos aquí en el estadio Arsenio Rico, como lo mencionaste recién, para presenciar el partido y compartir las emociones que generarán Nacional y Sportivo Luqueño, que ambos tienen equipos totalmente confirmados. Cuando creas conveniente, los compartimos. Aprovechamos, estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Nacional forma con el 30 Santiago Rojas en el arco, defensa 4 Juan Luis Alfaro, 23 Juan Cruz Monteagudo, 14 y capitán de equipo Claudio Núñez y 25 Daniel Rivas. Mediocampo 11 Gustavo Caballero, 6 Juan Fernando Alfaro, 13 Leandro Mesa y 16 Fabricio Jara. En ataque el 10 sub-19 Diego Caballero junto al 8 Sergio Pareiro. Ese es el equipo que presenta esta noche Víctor Bernay en Nacional. Luqueño se presenta con Alfredo Aguilar, el 2 en el arco, defensa 2 Rodi Ferreira, 5 Alexis Villalba, 23 y capitán de equipo Pablo Aguilar y 6 el sub-19 Matías Suárez. 10 Nicolás Mana ya en la media cancha, 8 Jorge Mendoza, 16 Rubén Ríos y 22 Guillermo Auche. En ataque el 11 Elvio Vera junto al 7 Marcelo Ferreira. Así se presentará en Barrio Obrero el equipo dirigido por Julio César Cáceres, el Sportivo Luqueño, Jorge. Presencia de aficionados hasta aquí, Germán. Casi nula, Jorge. Muy bien. Y está difícil, hoy también aquí poquito. Si bien llegó un poco la gente en general, después vamos a ver la cantidad de asistentes y allí poquito. Igual queda todavía un poco para ese partido, como me parece el tema de la temperatura al día. Igual los más fanáticos, allí los señores y señoras que siempre están Germán en la zona, las señoras fanáticas, hay una preferencia que creería que van a llegar en los próximos minutos. Pero de momento llegamos a 100 o ni eso. Sí, no, ellos sí, unos poquitos de los que vos, del grupito que Los siempre más vos, fanáticos. que vos mencionás que siempre vienen, sí, ellos están. Esperamos que crezca ese número a medida que se acerque la hora del partido. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. El ingreso de Silvio Torales, el experimentado Silvio Torales en el equipo de General Caballero, camiseta 8, se fue Pablo Ayala. Muy bien, carga Clementino González, solo Dylan Vergara dentro del área, se alcanzará peligro. Diego Vergara, centro, equivocado, mal afuera, tiro de portería para Tacuarí. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordero con el respaldo de garantía de Electropar. Yogur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Saldrá desde el fondo Tacuarí, Wagner no se apura, coloca la pelota, tiro de portería para Tacuarí. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Borquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Con supermercados Stock y Stock Express vas a ahorrar todos los días. Aprovechar las promociones con tarjetas de crédito que vos elijas. Compra también en stock.com.py. Saca la pelota del fondo Wagner, busca por arriba. ¿Qué estaba pasando por allí, niño? Un mosquito, está rompiendo las pelotitas. Sí, señor, Brizuela, salida para que venga el caballero. Catedral Running 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuimos esperanza con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con respaldo de Chacomera Automotores. Tal cual, Gustavito, o sea que metió un manotazo, pero es rápido el mosquito. Es una especie de Teo Arce de picante. Le metió un
Un manotazo allí, pero se escapó el mosquito. Sí, a pesar del clima aparecen. Sí, aparecen igual los mosquitos. Están en todas los mosquitos. Pelota para Rojo Mallorquino. Hasta el 17 de agosto, 50% de descuento con tarjetas de crédito en tiendas deportivas multimarcas y más. Informate en bancop.com.py. Bancop crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @LuomoPY. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Y ahora los pelotazos, General Caballero. Todos para Clementino González. Balón ahora de Arce. Arce baja sobre mitad de terreno para Blas Cáceres. Lo buscan a Clementino. Le queda a Torales. Arce dentro del área. Puede estar en empate. Cayó. No hay falta. Quiso simular, según el árbitro, saque de costado cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Pelota en ataque, señores, para el equipo de General Caballero que quiere el empate. Está en el piso un zaguero de Tacuarí. ¿Elerson o es Cáceres? Marcos Cáceres. Cáceres está allí sentido, de a poquito recuperándose. Habrá que ver si ingresa la asistencia. Depende de Derlis Benítez. Sí, da el ok. Que ingrese, no, pide por la camilla, que ingrese el camillero, no los médicos, sí, no, que ingrese el camillero por esta lesión que tiene allí el defensor de Tacuarí. ¿Cuánto va Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa Robilo, más éxito de Señores, continúa la victoria de Tacuarí 2, General Caballero 1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Sentido Marcos Cáceres, fútbol paralizado aquí en Villa Elisa. Torneo intermedia fecha, 20 minutos 43 de la primera parte en Villa Ayes. Siguen empatando 1-1, 12 de junio y Colegiales. Lo van a retirar a un costado del campo de juego a Marcos Cáceres y todavía le quedan cambios a Marcelo Palau por el lado de Tacuarí. Se desesperan los futbolistas de General Caballero porque Cáceres sigue en el piso. Recorrer más por menos con Cele Itaú, hasta 15% de descuento con tarjetas débito Itaú Mastercard Contactless, el mejor por lejos. Llegó Rosada Habla, tienda online de Casa Rosada, bajando no tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos y usados y más. Rosada Habla, nueva tienda online de Casa Rosada. Reiterando, señores, la división intermedia que Carapeguá sigue en carrera por un lugar en el ascenso. Carapeguá le ganó 2-1 Resistencia. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH, número del lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha al PS15 se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es tu jugada ganadora. Al PS15 calidad Fapasa. Va Arce, pierde la pelota y se viene de contra Tacuarí. O intento con Camacho, la marca de Quiles. Quiles deja por el medio, campo rival para Blas Cáceres. Cáceres apunta, juega por abajo para la presencia de Aníbal Vega. Cambia por izquierda para Dylan Vergara. Encaro Vergara, zafó de la marca de Argüello. Vergara apunta al disparo al arco. Cerca del poste. Cerca del poste derecho de Wagner que se arroja, no alcanza, casi lo empata la visita, niño. Se lamenta aquí el hombre de General Caballero, pero terminó sacando ese tiro que se fue relativamente cerca del poste derecho del arco defendido por Wagner. Se defiende todo Tacuarí, salvo Camacho que está jugando un poquitito más arriba allí como en punta. Después intenta, busca, quiere General Caballero la paridad, como también en esta última parte del partido tendrá alguna chance de contra el equipo de Tacuarí que está ganando el partido. Tiro de portería para Tacuarí. El comentario de Jorge Sosa es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, abrido Cibella 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Quiles con la pelota dejando para ver Fernández. Fernández suelta para Torales por el medio. Torales sobre el costado izquierdo. Allí corre Manuel Romero levantando la cabeza. Está en terreno de Tacuarí. Levanta centro. Todas para Clementino. Ederson gana por arriba. Le queda el rebote a Blas Cáceres. Insiste la visita con el melenudo Blas Cáceres que levanta la cabeza, punta. Le quiere pegar con la zurda. No tiene espacio. Pica Vergara. Va General Caballero buscando el empate. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo de sabor único. Sporting. Pásate ya salud protegido. Tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Se desespera García. Humberto García. Pelota para Clementino. Un duelo particular. En todas ha ganado Elerson. Sí, ese duelo particular. Lo gana en el juego aéreo. Hasta aquí le está costando a Clementino en el juego aéreo. Gana el Matumbo, el grandote. El brasileño Elerson en el fondo. Y no estamos en ningún concierto, pero de fondo el griterío de las damas en la platea es impresionante. Hasta aquí se escucha. Qué garganta tienen las señoritas. Cómo están gritando en las plateas. No sé si son de General Caballero, pero no sé si se escuchan en el ambiente. Pero cómo están gritando las señoritas cada avance de General. Aquiles, la pelota le queda. Torales saca desde el fondo como puede Fernández para Tacuarí. En San Justo de Ros tenemos lo que necesita para tu construcciones metálicas, distribuidor autorizado Cemento Alemía, acceso a surcas y perpetuo socorro en Enbug. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000 Caja Mutual. Qué falta se fabricó en esta Martín Núñez para salir del asedio
en el que estaba Tacuarí. La falta de Ever Fernández sobre Núñez. Tiro libre, respira Tacuarí. Tiro libre para Tacuarí. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol aprovecha el agosto, liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Dylan, deja de chulear y metete al área. Eso le dijo aquí. Gritó con todo Humberto García a Dylan que deje de chulear y que se meta al área. Vino centro, pelota a las manos de Guillén. Salida para General Caballero. Informo personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. La recaudación de este partido, 1.490.000 guaraníes por 221 ingresantes. Repito, 1.490.000 guaraníes por 221 ingresantes. Fuerte entrada de Argüello que tiene tarjeta. Se tiene que cuidar Argüello, está amonestado. Y esta podía haber sido para la tarjeta porque llega atrás a destiempo Argüello. Le perdonó Benítez la segunda tarjeta. Tiro libre para General Caballero. Va con la tecnología y Cope, las presas no se pegan entre sí, vienen con un práctico cierrecil, filetes, lomitos y más. Pechugón a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2 y Pacaraí a metros del peaje. Síguenos en redes sociales, escribinos al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Luego del tiro libre marcamos el tiempo de juego. ¿Qué chance va a tener General Caballero? Costado izquierdo, cerca del área, centro de Cáceres. Saca la defensa. ¿Cuánto va, Darío? Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robbie Locker, más este toque que significa Jorge. Acuario 2, General Caballero 1. Hizo seguro, Chaco. Monumental. Falta en ataque de Vergara y se va a quedar a dormir prácticamente el futbolista de Tacuarí en su área. Como quiero tener una cámara aquí para seguirlo a Humberto García, porque la verdad es un show todos los movimientos de Humberto García. En esta no voy a decir lo que dijo, pero se escuchó el que cómodo, porque Dylan tuvo otra vez en sus pies, se demoró unos segundos, le quedó rebote, se demoró y el chico Dylan terminó perdiendo la pelota. Da permanentes indicaciones a la grita, lo tenemos muy cerca de cabina. Es un show, la verdad, hacer el seguimiento a Humberto García, que permanentemente da indicaciones y se defiende Tacuaré. Con toda esta victoria está defendiéndose el equipo de Tacuaré. Va a sacar Wagner para Tacuaré. Torneo intermedia, fecha 20, entre tiempo final de los primeros 45 minutos en Villa Ayes. Empatan 1-1, 12 de junio y Colegiales. 41, casi 42. Etapa complementaria aquí en Villaliza. Tacuarí le gana 2-1 General Caballero. La Ferre se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, Caseramón, Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferre. Decir bienestar y certeza sin como hace 40 años llevando energía al país. Pelota en poder de Tacuarí, va Argüello, no va a alcanzar de todas maneras. Lateral que corresponde en ataque sobre la zona derecha, lo va a hacer Argüello para Tacuarí. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228, el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camión, tractor Bistoni. Pedidos al 093-119-720, conoce más en bistoni.com.py. Falta en ataque de Brizuela, vamos, dice Guillén, que toma la pelota para sacar desde el fondo. El árbitro le dice más para atrás, tiro libre. Va a despejar Guillén para General Caballero. Para instalar tu industria, depósito público, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. Si sos beneficiario de SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Se muestra Vergara, saca como puede, arrojándose al suelo Lucas Romero, que dice el asistente. Es lateral cerca del banderín para General Caballero. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Prácticamente todo General Caballero, exceptuándolo al arquero Guillén y ahora Aquiles. El resto están dentro del área. De Tacuarí vendrá al centro del Escano, pelota arriba para Clementino, saca Brizuela de cabeza, el rebote le va quedando al Escano, va a colocar otro centro, la marca de Camacho, el centro del Escano, Ederson le gana a Clementino por arriba, pide en mano, no dice el árbitro, presiona al rojo mallorquino. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, de pH, laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Grita la zona de plateas, los aficionados de General Caballero. Con todo, porque no le está saliendo siempre ese toque final o el pase final, uno que no logra bajar, no se acomoda, o la buena defensa de Tacuaré también. Arriba tanto Marcos Cáceres como Keller se le están sacando todas. Intenta, busca el equipo de General Caballero
después de esa presión inicial del segundo tiempo donde terminó marcando Luis Riveros. Esta es la parte donde está sufriendo más el equipo de Tacuaré y el propio General Caballero y su propia afición, porque no puede llegar al empate. Se está defendiendo bien hasta aquí Tacuaré. Son 3 puntos valiosos, Gerardo, que lo saca de la zona de descenso con esta victoria. Sí, señor, está saliendo Tacuaré 1,086 y manda a zona de descenso. Ahora General Caballero 1,078 y Sol de América último 1,070. Muy bien, gana Tacuaré 2-1. En Cantabria sea cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanato clase A desde 67.500 guaraníes, consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. Nissan Frontier doble cabina 4x4 con service gratis hasta 5 años o 100.000 kilómetros. Cuota $299 al contado $33.990. Financiación propia del Grupo Garden, más info en nissan.com.py. Manuel Romero tiene la pelota jugando por abajo para el arquero Guillén. Guillén juega sobre la zona derecha. Le regaló a Camacho y lo liquida Tacuarí. Va Camacho, vino. Está Brizuela, está. Le queda Camacho. El arquero Guillén. Entre Brizuela y Camacho desperdician un regalo de Guillén. Parecía que lo iba a liquidar Tacuarí, niño. Se toma la cabeza Camacho y entre las piernas parecía que se le escapaba esa pelota. Guillén logró recapturar el balón. Parecía ya vencido el arquero, pero no. Cuidado que va a General. Avanza el equipo de General Caballero. Saca como puede Samudio, corner. Tiro de esquina para General Caballero. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, tiempo cumplido 45 minutos. Segunda etapa, Robilo gana la sextito de Silencia, corre. Tacuarí 2, General Caballero 1. Y su seguro, taco. Va por arriba el rojo mallorquino, le va a pegar a la pelota a Blas Cáceres sobre la zona derecha, la orden del juez. Apunta Cáceres, coloca centro al testazo. Elerson manda al fondo de vuelta, córner por izquierda para el rojo mallorquino. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le va a pegar Blas Cáceres. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud, detalles que iluminan tu vida con el respaldo garantía del grupo Luminotecnia. Doctor Salud Medicina Prepago ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido por si tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. Vino al centro, pelota arriba, ganó Torales, lejos de cabeza, mal afuera. Saque de meta que corresponde al conjunto de Tacuarí. Celebramos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrillero pizza, probaste, te gusta. En Concasa empieza tu historia con pasaporte duradera. Acá la biblioteca gramos cementos de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Va a sacar desde el fondo, hablamos de Wagner, arquero de Tacuarí. 46 cerca de los 47, tiro de portería para Tacuarí. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizer Paraguay. Ingresa a www.aposta.le. Aposta a ganar lo cambia todo. Falta, infracción sobre Martín Núñez. Reclama Humberto García, que está más cerca de la acción. El árbitro le dice que se calme. Tiro libre que corresponde a Tacuarí, que está cerca de una gran victoria. Tiro libre que corresponde al equipo de Tacuarí. Con las Moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo, Casa Central España 330, San Lorenzo, Pilar, Lezana, Mareque, Peteita, Huacorón, Lobío, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapevé, Pilar. Unisal. Se escuchó hasta aquí, le dijo, sos una vergüenza, profesional. Le dijo allí Humberto García, amarilla para él. Y ahora Teo Arce también, que le está diciendo las cosas a Benítez. Para mí fue falta el lateral en este caso, pero por el nerviosismo propio la gente de General Caballero está recibiendo amarilla. Recibió Humberto García la amarilla, también Teo Arce. Tiro libre para Tacuarí. Desde los Piños tenemos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario, unos has asegurado. Ingresa a rumbo.com.py. Rumbo CCA de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Vino el tiro libre, en realidad pase de Diego Fernández para Camacho, que usa su experiencia. La pelota pega en Quiles, lateral que corresponde a Tacuarí, que está cerca de una gran victoria, 48 prácticamente, gana Tacuarí 2-1. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor, tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloquea. Pollos Amanecer de Granjero Campo 9. La pelota en poder de Guillén. Guillén y la salida. Apunta Guillén. Eleva Guillén. Pelotazo largo que toma vuelo. Corre por ahora Clementino. La marca de Marcos Cáceres. Por el medio se queda Brizuela con el esférico. Quiso habilitarlo. Mano de Brizuela, dice el árbitro. ¿Qué tiro libre va a tener?
El equipo de General Caballero va con todo. Tiro libre para General Caballero en campo rival. Compra al mayor, así que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capital Ruta 1 y ahora Capital Ruta 2, kilómetro 21,5. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. 45.000 atenciones médicas al año. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Frágil el centro de Blas Cáceres, saca la defensa, va recuperando Vergara, protege Dylan Vergara, se va mostrando, es Clementino el que levanta para Arce. Arce ganó fondo de cancha, va a colocar el centro, quizás lo último para General Caballero. Se apoya en Lescano, levanta centro, pelota arriba Wagner, seguro el arquero de Tacuarí. Hoy lunes con Puntos Farma y Cooperativa Universitaria, pagando con tarjetas de crédito hasta 30% de descuento en tus compras. Aprovecha estos beneficios con la Cooperativa Universitaria. Cerámica Itaguazu, casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.pe. Va Camacho, la pelota para Núñez, el disparo, Guillén. Banderina arriba, todo anulado, posición adelantada de Camacho, tiro libre. 49 segundos, señores, se va el partido, tiro libre para General Caballero. Los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios acreditados con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Mileta contamos con zona residencial, con salida a rutas importantes, no el Exceso Sur. Contesta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Corner que corresponde a General Caballero, que mal cayó Y ahora es Arce. Palau el que se vuelve loco. Porque dice, esto no debió ser tiro de esquina. Se vuelven locos los de Tacuarembó ahora, porque para ellos no debe ser tiro de esquina. Y va el arquero Guillén. Va el arquero Guillén de General Caballero buscando el empate. Va Guillén, vendrá el córner, es la última, le va a pegar Cáceres. La orden del juez, señores. Ya tenemos tiempo cumplido, el árbitro da la orden para que venga el córner de Cáceres. Apunta Blas Cáceres, Guillén fue a buscarlo. Por la heroica, va centro de Cáceres, frágil. Señores, habrá salida para Tacuarí. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 50 minutos. Segunda etapa, Roby Logra, más que donde estés, indica Jorge. Señores, Tacuarí 2, General Caballero 1. Eso seguro, Chaco. Monumental. Y no hay tiempo final. Final del partido, final del juego aquí en el Luis Alfonso Gianni en Villa Lisa. En un partido bueno, señores, de alto voltaje, lo gana Tacuarí. Tacuarí 2, General Caballero 1. Monumental. Relató Jorge Casal. Comentario final de Jorge El Niño Sosa en una presentación de... Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, avenida Cibetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Festejan, no es para menos los hombres de Tacuarí, porque con esto momentáneamente está saliendo. Era una final para ambos equipos. Este resultado le viene muy bien a Tacuarí, no hacía General, Gerardo. Y señor, así es, Tacuarí zafó con esto, por lo menos esta fecha está fuera de la zona del descenso. Tacuarí 1,086, lo mandan a zona roja. General Caballero 1,078, último Sol de América 1,070, Jorge. Y aquí el festejo de los jugadores de Tacuarí se van metiendo, y el repaso contra quién van estos equipos la próxima, porque tienen su lucha particular también en la zona de abajo allí, partido a partido, tanto General como también el propio Tacuarí, para el repaso correspondiente también de los próximos compromisos de estos equipos, de lo bien que trabajó Tacuarí los comienzos de partido de primer y segundo tiempo, los comienzos de etapa en este caso, de la etapa 1 y 2. Fue muy bueno para el conjunto de Tacuarí, y el cierre siempre a favor de General Caballero. Esos aditivos, esos condimentos tuvo el partido a lo largo de la etapa 1. Mejor en el comienzo Tacuarí, después lo igualó futbolísticamente. General Caballero llegó a igualar. Misma situación en el segundo tiempo, mejor otra vez Tacuarí en la última parte. General, eso sí ya no pudo anotar. Y Diego Fernández está hablando por la TV, gentileza de la TV, Diego Fernández. Corte, Jorge, corte comercial. Bueno, entonces están grabando allí lo de Diego Fernández. Nos comimos la magia correspondiente, lo de Diego Fernández. Nosotros cerrando aquí nuestro trabajo, me vas a decir con quién va Tacuarí la próxima. La próxima fecha Tacuarí va a tener su compromiso. Aquí tenemos el fixture ante Sol de América el sábado, ese partido. Duelo directo. Sí, 19 horas. Directo. Tal ¿Dónde? cual. ¿Aquí? Sí, señor. En el Luis Alfonso. Cancha de Sol. Sol local ¿Qué ante partido de eso? El sábado entonces. Exacto. Y General El Caballero sábado. también el sábado ante Nacional 16:30. Ante Nacional. Allí, ¿qué partido entonces ese de Tacuarí Sol de América? Y también General, que tiene que hacer lo suyo, decía ante Nacional. Sí. Sí, se va Benítez, se va retirando Benítez también, algunos reclamos, pero para mí me hizo un buen partido. Para mí hizo un buen partido hoy el árbitro de Elis Benítez. En las jugadas puntuales siempre estuvo cerca a la hora de manejar también las tarjetas, porque quiere sonar un partido caliente por la situación de uno, de otro.
dentro de lo que se fue desarrollando en el partido, en el fragor de la lucha, dentro de ese partido denominado así caliente de los puntos, con la fría temperatura, porque se va sintiendo, cada vez se está bajando más la temperatura, creo que estamos ya por los 12 grados aproximadamente de lo que se fue presentando. 13 grados. 13. Sí. Iba a ir bajando porque la verdad fue más que emotivo todo dentro de lo que nos mostraron los protagonistas en este partido. Ahora se saca el jugador en general, pero definitivamente están en pausa, ¿verdad? No vamos a tener esa posibilidad de tener las 12, ¿verdad? Exacto, sí. Sigue la pausa. Correcto. Diego Fernández se acerca también a un hincha que le estaba pidiendo allí, no sé si es su short o su remera. El short parece le está prometiendo Diego Fernández también de Tacuaré. Se escucha a lo lejos el grito de la gente de Tacuaré, también lo de General Caballero, que vinieron un número importante, principalmente no sé si son las primas, las hermanas, las novias, pero un número importante y un griterío importante de familiares, sí, de gente de General Caballero, los jugadores también, pero con ese sabor amargo de la situación propia del último partido, mientras algunos jugadores de Tacuaré también se siguen sacando fotos con algunos familiares igualmente, y este partido fundamental e importante, repito, que terminó ganando Tacuaré. En el primer tiempo, el gol de penal de Fernández, Diego Fernández. A él le cometieron la falta. Buen partido de Diego Fernández, el ex luqueño, con movimientos importantes. A él le cruza Miller Mareco, estuvo cerca de Luis Benítez para terminar asesinando el penal. Si bien el árbitro del partido, o sea, en este caso el árbitro VAR, le llama por recomendación allí para observar, se mantuvo en su decisión Benítez después de ese cruce allí de Miller Mareco. Y ya cuando iba acabando los 47 del primer tiempo, Teo Arce, 7 minutos se adicionó porque en un momento se fue a la luz unos 2-3 minutos, se recuperó eso, más la situación del VAR y otras revisiones que se fueron presentando dentro de la etapa, y la paridad en 1-1 en ese primer tiempo. Y en el segundo tiempo no bajó la guardia, el equipo de Tacuaré entró con todo nuevamente, y Luis Riveros terminó marcando ese derechazo, una muy buena acción, ese tanto final. Y es la familia de Teo Arce, ahí está, porque ahora se va Teo Arce y ahora se escucha el Teo, deben ser unas 20 personas aproximadamente familiares de Teo Arce, entonces, que finalmente estaban allí retirándose, cuando aquí se apagaron las luces del estadio. Esto es señal que ya tenemos que irnos, porque apagaron las luces, gritaron algunos hinchas que están ya de fondo también, inclusive acá está la zona de las cabinas, pero ahora sí encendieron nuevamente las luces. Esto acabó con un partidazo, porque la verdad fue un partidazo por lo emotivo, por todo lo que se fue presentando entre Tacuaré y General Caballero. 2-1. Nos vamos hasta el Arsenio. Promete igualmente ese compromiso por la actualidad de Nacional, por la actualidad del Sportivo Luqueño. Allí está Diego Iván, allí está Ricardo, allí está Germán Tirner. ¿Cómo estás, Diego Iván? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un saludo para vos, a los compañeros. Sí, efectivamente, ya estamos acá en la visera cancha de los tricolores, en cancha de Nacional, para este partido, donde juega la Academia frente a Sportivo Luqueño. Un partido realmente, como dice Jorgito Casal, un partido que promete mucho realmente. Dos equipos que van a tratar de ganar el partido. Estamos con un fresquete espectacular, mucho frío aquí en Barrio Obrero realmente para este juego. La cancha que está en buenas condiciones, ya estamos observando los conos, ya los arqueros trabajando en la parte física. Y en la cancha auxiliar están los de Sportivo Luqueño, los de Nacional. Estamos con Ricardo F, estamos con Germán Tilder en lo que tiene que ver con informaciones. Y en la parte técnica, Damián Recalde para este partido que cierra la fecha número 5 del Campeonato Clausura. ¿Cómo te va, Ricardo F? Bienvenido. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Diego. Saludos a los compañeros, a la audiencia. La cancha de Nacional muy linda, muy agradable estar acá en este estadio. Esperando un poco más de público, por supuesto, pero este frío medio que invita a quedarse en la casa. Por eso hay gente mayor de Nacional en preferencia, que suelen estar en casi todos los partidos y hoy brillan por su ausencia. Estábamos viendo desde hace un buen rato a los arqueros entrando en calor, al Kiri Rojas, que se hizo dueño absoluto del arco de Nacional, y por qué no pensar en el Kili, si sigue como viene atacando, otra posibilidad en la selección, ya que estamos careciendo de arquero. Coronel que no rindió o que no llenó las expectativas. Morínigo, que me parece Garnero lo puso en un momento que no era el ideal. Gatito, que se recupera del todo y que si tiene la continuidad que necesita, puede ser otro de los convocados. Bueno, pensando ya un poquito en el mes de septiembre, en los partidos que tenemos contra Uruguay, primero contra Brasil, después aquí en el Defensores del Chaco. Y nosotros esperando también, por supuesto, no solamente que Nacional haga un buen partido, sino que el Sportivo Luqueño pueda arrancar. Mirá que al Sportivo Luqueño le cuesta, la vez pasada ganaba
no digo cómodo, pero ganaba un partido, 3 puntos prácticamente en el bolsillo, una expulsión tonta de Comas y después el empate que lo dejó prácticamente con las manos vacías al equipo de Julio César Cáceres. Efectivamente, Ricardo, estamos acá nosotros, repito, en la visera. Carapeguá le ganó la intermedia 2-1 a Resistencia. Este está jugando 12 de junio, está igualando con Colegiales 1-1. Tacuarí le ganó y salió la zona roja del descenso. Lo baja a General Caballero, Sudamérica, los comprometidos. Tacuarí le ganó finalmente a General Caballero por 2-1. El trabajo de Jorge Casal, Jorge Niño Sosa, ahí en Villa Lisa. ¿Cómo te va, Germán? Buenas noches, Germán. Buenas noches, Diego. El saludo también para los compañeros y para la audiencia de Fútbol a lo Grande a través de la AM 1080 Radio Monumental. Ya desde hace un buen rato estamos acá en el estadio Arsenio Erico para presenciar lo que será el encuentro entre el local Nacional y el Sportivo Luqueño. Partido importante para ambos porque están con 5 puntos en la tabla de posiciones del torneo Clausura y el que gane se va a colocar cuarto a 3 puntos nada más de los líderes 2 de Mayo y Olimpia. Nacional tiene 5 puntos y el Sportivo Luqueño también tiene 5 puntos, así que quedará muy bien posicionado promediando esta primera rueda del torneo Clausura, siempre y cuando acá haya un ganador. Estará en una situación muy favorable. En cuanto a los equipos, Diego, Nacional presenta una importante cantidad de variantes, más de la mitad del equipo cambia Víctor Bertés si miramos como parámetro lo que fue su última presentación en Pedro Juan Caballero, que había terminado con derrota 1-0 frente al local al 2 de Mayo. El Sportivo Luqueño solamente 2 modificaciones comparando el partido anterior frente a Tacuarí, así que cuando quieras compartimos ambas alineaciones totalmente confirmadas. Muy bien, correcto. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas noches. Buenas noches, Diego. El cordial saludo para todos. Actualizamos el marcador en la intermedia. Ahora tenemos minuto 5 de la etapa complementaria en Villa Haya. Siguen empatando 1-1 los 12 de junio y Colegiales. En primer turno, Carapeguá, que está ahora tercero en la categoría intermedia, está en la búsqueda de acercarse al segundo puesto de local. Se impuso a Resistencia 2-1, Diego. ¿Cómo te va, Darío? Buenas noches. Buenas noches, Diego. Compañeros, audiencia de Fútbol a lo Grande. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Rubiloca, más estés donde estés. Y su seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago, Avenida Cibellela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Con esta victoria, Carapeguá 38 suma, Gerardo. Sí, señor, así es. La tabla de la intermedia está de la siguiente manera, Diego. Recoleta 45, Tembetaré 42 y Carapeguá, como bien decías, luego de ganar la Resistencia por 2-1, está ahora tercero con 38. ¿El cuarto cuánto tiene Encarnación? Encarnación tiene 34, está a 4 de Carapeguá. Bueno, está espectacular la intermedia. Fecha 21 fecha, o la 20. Fecha 20. Sí, esta es fecha 20. Correcto. ¿Y la 21? La 21 aquí tenemos, que va a arrancar el viernes, sí, señor, 16 de agosto, 4:15 de la tarde en la Chacarita, Resistencia Santaní, y a continuación en el Gunther Fogel, 18:30 San Lorenzo, su cancha ante Recoleta. Para el sábado, 17 de agosto, 10 de la mañana, Fernando de la Mora con nuevo técnico Rubén Maldonado va a recibir a Rubio Ñu, 10 de la mañana, y en Lambaré también mismo horario, Colegiales ante Tembetaré. Para el domingo 18 de agosto, 10 de la mañana en Ciudad del Este, 3 de febrero ante el 12 de junio de Villa Hayes, y en Capiatá Martín Ledesma ante Guaireña. Para lunes 19 de agosto, 4:15 de la tarde en Campo Grande, Independiente Carapeguá, y Encarnación ante Pastoreo cierran la fecha a las 18:30 horas en el Villa Alegre. Excelente, Gerardo. Estamos con la información, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos? ¿Cómo sale al campo de juego Nacional y Sportivo Luqueño, Germán? Nacional salta al campo de juego con el 30, Santiago Rojas en portería. Defensa 4, Juan Luis Alfaro. 23, Juan Cruz Monteagudo. 14 y cinta de capitán para Claudio Núñez. Y 25 para Daniel Rivas. Media cancha, 11, Gustavo Caballero. 6, Juan Fernando Alfaro. 13, Leandro Mesa. Y 16, Fabricio Jara. En ataque, el 10, el sub-19, Thiago Caballero. Junto al 8, Sergio Vareiro. Ese es el equipo titular que presentará esta noche como local Víctor Bernay. Hablamos de Nacional. El Chanchón saltará al campo de juego con Alfredo Aguilar, el 12 en el arco. Defensa 2, Rodi Ferreira. 5, Alexis Villalba. 23 y brazalete de capitán para Pablo Aguilar. Y 6, Matías Suárez, sub-19. Media cancha 10, Nicolás Maná. 8, Jorge Mendoza. 16, Rubén Ríos. Y 22, Guillermo
noche. Julio César Cáceres, el Sportivo Luqueño, Diego. El capitán de Luqueño es Aguilar, Pablo. Así es, Pablo Aguilar, casaca 23. Bueno, y un ex luqueño, dicho sea de paso, Iván Villalba, que marcó el gol, que le marcó a Boca Juniors, Independiente Rivadavia, conversó con los compañeros. Acá lo tenemos a Iván Villalba. Iván, contanos, partido ante Boca, Independiente Rivadavia, todo el clima en la previa y durante y post partido con la presencia de paraguayos enfrentando a Boca. Contanos, Iván, tu gol. Bueno, la verdad que Arturo, muy contento, un sueño todo lo que viví el sábado. No me esperaba el gol, estaba contento ya con jugar y después se dio el gol. La verdad que un sueño cumplido hacerle un gol a Boca, que es un equipo grande del continente y del mundo, como dije. Contanos lo tuyo, Iván, y esta presencia en Rivadavia. Vos estuviste en Sportivo Luqueño, antes estuviste en Guaireña, ya tenés experiencia internacional en Santa Fe, en Cobresal afuera, jugaste en Peñarol. Esto de ahora, contanos Independiente Rivadavia, Iván. Bueno, la verdad que Arturo, si bien ya tengo un recorrido importante, también me sirvió mucho todo ese recorrido para venir y adaptarme rápido acá al fútbol argentino. Sabemos que es otra cosa. Y nada, Arturo, la verdad que tengo un buen presente acá me siento con confianza importante en el equipo y gracias a Dios ahora estoy haciendo bien las cosas y eso se está reflejando en cada partido. Claro, la experiencia que te dio jugando afuera, incluyendo Peñarol, por ejemplo, Iván, ahora Independiente Rivadavia. Sí, Arturo, la verdad que todo eso me sirvió para que me pueda adaptar acá a Independiente. Sabemos que tenemos una pelea importante nosotros ahí abajo con el tema del promedio, pero bueno, toda esa experiencia me sirvió para venir acá y adaptarme rápido al club y al fútbol argentino, que es un fútbol